Buenas tardes, familia. Estamos aquí hoy con Eduardo Abril, posiblemente una de las personas más influyentes en lo que se llama tiro de precisión o tiro a distancia aquí en España. Muy buenos días, Eduardo. Muchas gracias por compartir un poquito de tu tiempo conmigo. Hola, ¿qué tal? Todo el mundo me conoce por Foncuberta, pero vamos, que mi nombre real es Eduardo Abril de Foncuberta. Entonces, muchas gracias por invitarme y hola, no sé si será buenos días o buenas tardes cuando se vaya al aire el podcast, pero hola a todos. No sé si será tarde o mañana o noche. Muchas gracias por compartir un poquito de tiempo conmigo, Eduardo, de verdad. Tenemos muy buenos amigos en común. Me recomendaron, yo, digamos, sigo tu trabajo hace tiempo porque cualquier persona que se dedique, digamos, a la vocación de servir, como yo la llamo, Sí. conoce el trabajo que tú llevas tanto tiempo atrás. Y sobre todo si ha pertenecido a Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Estado, lleva bastante tiempo, conoce lo que hay detrás. Por eso me gusta empezar con todo el mundo desde el principio. ¿Por qué Eduardo Abril empezó en el camino de la vocación de servir? Pues, a ver, la historia. Tú eres legionario, yo también. Y la verdad es que empieza todo por un comentario del coronel, de mi gran amigo, el coronel Berrocal, que en Melilla me dijo: Mira, Eduardo, yo del tema oficial, yo tiraba con él todas las tardes en la galería de Regulares 2, allí en Melilla. Eh, y en aquella época yo estaba enganchado total al tema. Yo había llegado allí teniendo experiencia en el tiro, pero no era tirador, por decirlo de alguna forma. A mí me gustaba todo lo relacionado con el tiro. Me gustaba el tiro con arco, el tiro con ballesta, escribía artículos para la revista Defensa, estando allí, estando en la mili. Y yo estaba enganchadísimo. Y yo era piloto en aquella época. Bueno, ya estoy jubilado de ese tema. Y lo gracioso de todo es que un día empecé a hablar con él y le dije: Felipe, a mí es que me gusta mucho esto. Y me dijo: Eduardo, en España hoy, te hablo del año 81, en España hoy todavía nos falta mucho. Así que tú que hablas inglés, que te puedes mover por el mundo, vete a América, porque allí será donde tú puedas expandirte como tirador y la verdad es que fue un gran consejo, porque la gente se queja de que ahora no hay apoyo. Imagínate lo que había en el año 81. O sea, aquello Era, 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 claro, era un mundo desconocido totalmente. Hablar de tiradores de totalmente. precisión a principios de los 80, eso... Totalmente, pero es que lo gracioso de todo es que por un lado, todavía había la actitud de los tiradores que venían del Sahara, de toda la Marcha Verde, que ahí se pegaron muchos tiros, El que la desastre de gente se ha Anual y olvidado. todo lo que hubo ahí detrás. Claro, la gente se ha olvidado de todo eso, pero había gente que estaba muy, muy tocada porque habían pegado muchos tiros allí. Entonces, por ejemplo, allí munición no nos faltaba. Allí venían con una caja de 1280 cartuchos, ¡pum! Te la ponían a decir: venga, chaval, tenga. O sea, allí no había ningún problema de munición, pero sin embargo sí de conocimiento. No sabíamos básicamente nada. Y se tiraba muy cerquita. Entonces, a partir de ahí empecé a buscar un camino. Y obviamente en Estados Unidos hay muchísimas más posibilidades de las que hay en España. Sigue siendo así. De hecho, yo he estado viviendo en Estados Unidos, he tenido la academia en Estados Unidos y la he parado por la pandemia. Y ahora me he buscado otros temas y entonces ahora no quiero volver a Estados Unidos otra vez tan rápido. Pero, pero en Estados Unidos es donde está el movimiento, donde creé el King of Two Miles, donde la formación avanzada la hice en Estados Unidos. Todo aquello fue creciendo gracias a los Estados Unidos. En España no había potencial, no había capacidad, no había mercado, no había nada. Entonces, todo fue creciendo, por eso, por la relación de gente que puso un poco de voluntad, tanto oficiales. A ver, los tiradores siempre han tenido voluntad. O sea, los tiradores son tiradores y les gusta el tiro. Pero si no les apoyan desde arriba, pues hay poco que puedas hacer. El sniper o tirador selecto o francotirador, o como le quiera llamar lo políticamente correcto ahora, no puede comprar un fusil. No puede llegar y decir: es que yo quiero tal fusil, es que yo quiero tal munición, es que yo quiero tal cosa. O sea, esas son capacidades que el tirador no tiene. Al tirador le dan un fusil, le dan la munición y le dicen: nada, chaval, a pegar tiros, a buscarte la vida. Y es así. ¿Qué ocurre? Si los que sí lo pueden hacer
son la gente que está arriba. Los coroneles, los generales, el GEME, el GEMAT, gente que de verdad puede mover esas cosas y puede crear las necesidades, puede escuchar las peticiones de las necesidades de los de abajo. Otra cosa que Hay quiere veces hacer que las, caso. claro, hay veces que las escuchan y veces que no hacen ni puto caso. Pero la vida es así. Y en aquella época hubo un momento con la primera guerra del Golfo, que la verdad es que se movió. Aquello se movió bastante. Se dieron cuenta casi todos los generales de la OTAN, y de todos los países, vamos, se dieron cuenta que los snipers era una herramienta táctica y estratégica, un multiplicador bestial. Y hubo mucho movimiento y hubo buena actitud. No había conocimientos todavía, y el primer manual de francotiradores que se hizo en España, que lo tengo por ahí en la estantería, era, tenía un montón de páginas de educación física y ninguna página de tácticas, porque era lo que había. En aquella época le cayó el muerto al equipo de tiro nacional, que era precisamente lo que llevaba el coronel local. ¿Qué ocurre? Que gracias a Dios, aunque no fuera perfecto y aunque lo criticaran mucho por haber tenido mucha educación física y pocas tácticas, se pudo hacer un manual de francotirador. Porque eso fue lo que abrió al segundo manual, al tercer manual, a los cursos en Toledo, a un montón de cosas que vale, que sí, que estaban orientadas un poco desde el equipo de tiro militar, pero coño, se hacían. Y al final, lo importante es que se hagan cosas. Porque si se hacen cosas, se mueve el mercado. Cuando le vas a un coronel o a un general, vas a la SAMU y pides munición, en vez de decirte, ya tienes munición del 762, chavales, ¿qué dice? Ya tenéis munición, hay de las máquinas. Tirar eso. Y dice, lo tiene. Y dice, coño, sí, esta gente no puede tirar munición de máquina, tienen que comprarle munición de agua que vale 4 veces lo que la de máquina, con lo cual para ellos es un esfuerzo, pero lo entienden. Todo eso pues ha ido andando y se ha avanzado muchísimo en los últimos años. Y gracias a eso, pues han ocurrido cosas como mucha gente buena, que hay en España trabajando de hace muchos años, muchos con muchas frustraciones porque ven a veces que las cosas no avanzan y ven que se les pasa su vida militar, que la vida militar es perecedera. O sea, yo he tenido la Totalmente. suerte que estoy fuera y entonces de fuera puedo hacer muchas cosas, pero si estás dentro, vas ascendiendo y cuando llega un momento que te dicen, mi brigada, que te vas a un despacho, y la gente se pone de una hostia que les explota la cabeza, porque claro, llevan toda la vida con los tiradores y de repente cuando ya tienen un potencial para agarran y el sistema que está montado así, ¡bah! Lo mandan a un despacho. Con suerte caen en un despacho donde siguen manejando algo de tiradores en G3 o algo de eso, y con mala suerte caen en la USBA. Y entonces Y pasan no de hablemos igual. cambio de destino y demás, que ya Claro, entonces ya. claro, pero eso es la vida, eso es la milicia, y la Sí, vida es así. Eso hay que llevarlo con paciencia, es lo que es. O sea, le pasa lo mismo a los generales, a los coroneles y a todo el mundo. La milicia es así. Pero vamos, que se ha movido mucho la cosa y parece mentira que cómo ha cambiado el ejército. También salir fuera desde la primera misión internacional del tercio en Bosnia. Yo ya empecé a hacer cosas con el general Rey de la Vega en aquella época, porque ellos veían que yo podía ayudar. Y yo he estado siempre en la voluntad de ayudar, desde directamente a las unidades, a través de Barrett. He trabajado muchísimos años con Barrett instruyendo a los instructores. El train the trainer que dicen en América. Y ayudando siempre a la gente. Obviamente yo no me he metido nunca en el tema comercial. Eso es una cosa que te lo digo porque hay muchísima desinformación en ese sentido. La gente dice, Foncuberta es el distribuidor de Barret. A ver, yo no he distribuido nada en mi vida. Yo no he ganado un duro si se han vendido 1000, como si se han vendido 50, como si se han vendido 3. Yo nunca he vendido nada, ni me dedico a eso. Yo me dedico solo a la instrucción. Entonces, claro, obviamente, trabajo para Barret y trabajo para muchas otras empresas. Entonces, aunque hay gente que dice, no, Foncuberta es el distribuidor de Barret. Pues no. No, la verdad es que no. Foncuberta ha sido y soy el instructor de Barret en muchos países del mundo, porque he dado cursos en muchos sitios, pero también lo soy de Steyr, también lo soy de Victrix, también lo soy de Smith Bender, soy de muchas otras empresas. O sea que yo lo que soy es consultor y tirador, por decirlo de alguna forma, y organizador de competiciones. Y eso es un poco cómo a se ha grosso ido, modo.
evolucionando. Perdona que me he puesto a hablar No, 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 y no pasa nada, pasa nada. no Bien, tengo mucho llegamos rollo. al punto de que estás en la milicia, estás sirviendo en el ejército y decides irte a Estados Unidos. ¿Cómo es ese primer paso al nuevo continente? A ver, yo tenía una ventaja importantísima y es que soy bilingüe desde pequeñito. La familia, mi madre, en los negocios familiares eran colegios ingleses. O sea, mi padre tenía una editorial de libros y discos, curiosamente discos de poemas y cosas de esas. Era muy esotérico. Y mi madre tenía colegios de ingleses. Te hablo del año 70 y pico, o sea, cuando yo era un niño. Entonces, yo me he criado en colegios ingleses. Yo iba al Instituto Británico cuando era muy pequeñito, entonces yo he hablado siempre inglés a la perfección. Con lo cual, a mí no me significó ningún problema. Yo empecé a ir a Estados Unidos, me ayudó mucho, me ayudó mucho que los oficiales con los que yo trabajaba, con el local, gente del Ministerio de Defensa, me ayudaron haciéndome cartas de presentación, porque en América no te dejan ir a los cursos si no eres ciudadano residente o si no tienes una carta de presentación. Entonces ellos me hacían cartas de presentación, con lo cual me admitían en los cursos americanos, todo tipo de cursos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque yo era instructor de las fuerzas españolas. Y se creó esa sinergia, que España no tenía nadie para mandar porque no hablaban inglés en aquella época, y yo iba por allí y me hacían cartas un poco así, sí, las hacían ellos en no A sé mano. dónde, pero así, pero yo con esa cartita me iba y me admitían en los cursos en Estados Unidos. Y empecé a formarme, empecé a hacer amigos, empecé a conocer gente, empecé a trabajar para empresas americanas. Y de ahí empezó todo. Entonces, ¿qué ocurre? Toda la vida es como es. De repente caes en un sitio, conoces a una persona y a partir de ahí se abre un camino. Entonces, así fue cuando yo estaba empezando a dar los primeros cursos en España de instructores, conocí a John Plaster, ya había hecho cursos en muchos sitios en Estados Unidos, había estado trabajando para una empresa que se llamaba CMA, que se dedicaba a instruir tiradores, bueno, era lo que en aquella época se llamaban mercenarios, que ahora se llaman contractores y operadores y Contratista externo, podemos llamarlo así. contratistas, o sea, bueno, en fin, le han cambiado el nombre, es lo mismo. Entonces íbamos a los sitios, sobre todo a entrenar gente. En aquella época no ibas a combatir en general. Ibas a hacer logística, a entrenar gente, a llevar cosas. En el fondo es lo mismo que ahora, porque en el fondo los contratistas tampoco combaten mucho. En los tiempos no cambia tanto. No han cambiado tanto. Han cambiado los nombres, pero las cosas son muy parecidas. A partir de ahí, de repente, conocí a John Plaster y ahí fue donde ¡pum!, se encendió la bombilla. Nos hicimos muy amigos. Él acababa de publicar el Ultimate Sniper en Estados Unidos, que yo, como yo ya era amigo de él, porque nos habíamos conocido, tenía un montón de cosas mal hechas, un montón de todas las tablas balísticas estaban mal. A mí siempre me ha gustado muchísimo la balística. Yo, debido a que mi extracción es un poco técnica, yo estudié ingeniería, luego me hice piloto, entonces tenía conocimientos de aerodinámica y yo me tiré mucho al tema de la balística cuando empezaban los ordenadores. Date cuenta que en aquella época la gente tenía una tablita de papel escrita, 100, 200, 300, 400, y esa era verano, invierno, daba igual, sin pega, sin pega. Dice 700 metros sin pega, Focoberta, ¡pum!, entonces, en un papel, que es que cuando yo pienso ahora lo que hacíamos, dice, yo no sé cómo le dábamos. Aquello era una cosa. Y a raíz de eso, pues empezó a rodar el tema y entonces me junté con él. Él ya estaba en otros temas, haciendo libros sobre la guerra de Vietnam, en que él estuvo en Camboya, en el SOC y todo este tema. Y me dijo, mira, Eduardo, yo no puedo ni arreglar el libro en inglés, ni mucho menos arreglarlo. Así que si quieres, siéntate conmigo, reescribes el libro, le añades capítulos de tal, cambias toda la balística. Y ahí empezó el tema de hacer manuales. Que al final esos manuales pues, han convertido como en la Biblia de todos los tiradores de habla hispana en todo el mundo. Y pues seguí trabajando y yendo a cursos y trabajando para empresas americanas y trabajando para Barrett, trabajando para State, trabajando para mucha gente, desarrollando lo que a mí más me gusta, que es la técnica. Porque a mí ya me pilló mayor el tema de hacerme 60 kilómetros a la mochila, ya me pilló mayor. Entonces, ya, a ver, que lo he hecho porque lo tenía que hacer, pero no, a mí, como comprenderás, ahora
Ahora yo cojo la mochila habitualmente y me pego unas pateadas de Ahora puta. ponerte equipo completo, chaleco, casco y la Pero barra en la vamos, espalda. que me lo pongo y lo tengo abajo, pero que no, que ya no tengo yo nada. Es que la recuperación de luego cuesta más. Eso es Joder, normal. que ahora cada vez que hago eso me tiro una semana con mi mujer dándome friegas, porque ya tengo una edad. Pero vamos, que lo sigo haciendo, no te creas. Yo he estado el año pasado en Oman, he estado en Arabia Saudí, he estado en un montón de sitios y una semana en el desierto, que yo digo que me lo estoy pasando como si fuera un Boy Scout. Porque la verdad es que esta vida es muy bonita. Esta vida, al que le gusta esto, es muy bonita. Y tienes la oportunidad de hacer muchas cosas muy interesante. Y perdona que me he desviado. Y volviendo al tema de Estados Unidos, a partir de ahí rodó todo. Entonces, a partir de ahí ya escribí el libro, que eso fue el año 98 por ahí. Y ya estaba yo dando cursos en España, ayudando a la gente, dando cursos en la región, sobre todo mucho ayudando a lo que en aquella época era el equipo de tiro militar, que eran los que llevaban la instrucción de los tiradores. Participé en el concurso de la cura, sí. Yo tenía una cura, sí, en aquella época también. A ver, la industria la gente piensa que esto es muy grande. La industria nos conocemos todos. Si llevas un montón de años, o sea, la gente dice, es que la cura, sí. A ver, Dave Walsh y Malcolm Cooper son amigos míos. Bueno, perdona, Malcolm no que murió, pero Dave Walsh es amigo mío, el dueño de Accuracy. Entonces la gente dice, es que a ti el Accuracy no te gusta, pero ¿cómo no me va a gustar, joder? Si es que Dave Walsh es amigo mío. O sea, yo no tengo ningún problema. O sea, que yo no estoy en un sitio o en otro. Yo no trabajo para una empresa o para otra. Yo tengo amigos en muchos sitios porque llevamos muchos años y hay veces que eres contrario en un concurso y otras veces eres amigo en una competición y vas a cenar y tomas copa juntos y no sé, es que es una relación que no es tan competitiva como puede parecer. ¿Qué ocurre? Precisamente porque yo no me meto en el tema comercial. Ahí es donde la gente saca el cuchillo y Cuando hay dinero por medio ya la cosa cambia. claro, la suerte que he tenido siempre es que gracias a Dios yo en mi vida la tenía resuelta por otro lado. Entonces, no necesitaba dedicarme a vender. No he vendido, no he vendido nada nunca. O sea, está relacionado con la venta, obviamente, porque cuando, yo qué sé, cuando Barrett o Steyr pues me contratan porque hay un contrato para ir a entrenar a los tiradores de Oman o para entrenar a los españoles. Cuando he estado con todos los Barrett, entrenado desde los armeros hasta los tiradores, hasta las cosas buenas y las malas. Me he comido las cosas divertidas y me he comido otras que no eran tan divertidas, pero lo he hecho igual. Pero lo he hecho también para otras empresas. O sea que eso es un poco el tema. Y a partir de ahí empezó a rodar todo. Luego en el año 95 hice una página web, que fue la primera página web de Internet, no, 94, perdón, que se llamaba cibersniper.com, que fue justo antes del libro, eso. Y fue la bomba, porque no había nada en Internet, no había ni una sola página web. Si escribís cibersniper.com, la tengo activa, no la he tocado en los últimos 15 años. La he dejado como estaba. Esas son las páginas que había en el año 94. Y fue la primera página de francotiradores que hubo en el mundo. Y eso estuvo muy bien, me creó problemas, porque la gente no entendía que era una página que solo tenía los manuales que eran públicos, y la gente se pensaba que entrenábamos francotiradores con Internet. La gente es tan tonta que se piensa que puedes entrenar un francotirador en Internet. O sea, te tiras años pegando tiros con un fusil, gastando el dinero o el tuyo o el de los contribuyentes. Y esa gente se piensa que tú te lees un manual y ya eres francotirador. Entonces, pues eso es lo que pasó. Y cuando hubo lo del francotirador de Washington, se montó un buen lío con aquello. ¿Cuál? ¿Cuál El, francotirador? uno que estuvo matando gente durante varios meses, que eran una Ah, vale, pareja. sí, sí, me acuerdo de la historia. Vale. Pues resulta que él bajaba los manuales con mi página web. Y salió en todas las televisiones americanas que entrenaban francotiradores por internet. Y era mi web, tú fíjate, mi web que estaba en Valladolid. Y los americanos intentando cerrarla pensando que estaba en América, porque estaba en inglés, claro. Yo escribo todo en inglés, yo escribo mi propia agenda en inglés. Y mientras tanto, los españoles decían, qué locos están estos americanos que tienen página web de francotiradores. Lo decían en la televisión española. Y la web era española y estaba en Valladolid. Tú fíjate si se enteran. Pero bueno, y la vida ha sido así, pegando muchos tiros y siguiendo adelante. Y luego la cuestión de los francotiradores va por olas. Cuando hay guerra, todo el mundo te adora y cuando de repente llega la paz, como que ya no les hace tanta gracia, entonces te dejan un poco vivir.
con lo cual, pues en otras épocas había muy poca actividad de los tiradores. Entre la Segunda Guerra del Golfo y el año 2000 hubo un parón ahí de 4 o 5 años y entonces, pues nada, yo seguía haciendo mis cosas, pero me dediqué mucho a bucear, a hacer otras cosas. Pero luego volvió otra vez la actividad. Y luego ya, creo que lo que más así ha sido en el 2015 que se me ocurrió. Yo empecé a ir en el 2010 a Estados Unidos a tirar con el calibre 50, porque siempre he tirado mucho con calibres grandes y tirar lejos. Pero allí se tiraba a 1000 yardas. Y tuve suerte y me eligieron presidente de la asociación y gané unos cuantos mundiales con un stake. Y de repente en el 2015 fue cuando hicieron los tiros aquellos, empezaron con los récords estos de sniper. Que si Anderson, que si Rob, que a 2.500 yardas, a 2.000 y pico yardas. Yo escribía muchos artículos en las revistas americanas en aquel momento. Pues un montón, tengo, no sé, 100 y pico, no sé ni cuántos artículos he escrito. Y me preguntaron, oye Eduardo, ¿y eso se puede hacer? Entonces yo empecé a rascarme la cabeza y dije, pues no lo sé, no lo sé si se puede tirar 2.500 metros con estos fusiles. Y empecé a probar y me di cuenta que era bastante más complicado de lo que parecía. Y luego dije, bueno, y si en vez de probarlo yo solo, lo probamos todos. Entonces, como yo era presidente de la Asociación de Calibre 50 Mundial, dije, vamos a hacer una competición a ver qué lejos podemos tirar. Entonces, el primer año, el blanco más lejano lo teníamos a 2.300 metros. Y solo le pegó una persona, Tessa, la mujer de mi socio, de Walter Wilkinson. Y este año, en el King of Two Miles, el blanco más cercano estará a 2.300 metros. Tú fíjate, en aquella época, tiradores que eran la mitad de ellos campeones del mundo con calibre 50, porque no ganas este año, pero ganas otra categoría, pero no sé qué, todo el mundo el top. Los tiradores de Barrett, los oficiales, los tiradores oficiales de Barrett, los dueños de Cutting Edge Bullets, toda la familia Macmillan, todos tirando, llegamos el que más a 2.300 metros, perdón, a 2.300 yardas. Y sin embargo, este año, para que veas cómo ha avanzado gracias a esto el tiro, este año en el King of Two Miles, el blanco más cercano lo tendremos a 2.300 yardas. Para que veas, y el más lejano a 4.200. Estamos poniendo un blanco a 4.200 yardas. 4.200. Fíjate cómo ha cambiado. Ahora es impensable. Mira, el año pasado, el año pasado hicieron una cosa muy divertida, que es esto. Cogen un cañón de calibre 50 y lo cortan en lonchas. Y si le das al primer impacto durante la competición, te dan una medalla. ¿Qué es esto? Yo quedé como el 50, porque, a ver, yo no tengo ni mis fusiles, con la legislación española, yo mis fusiles grandes no los puedo tener en España. Entonces yo fui a América, me puse en el fusil, que no había pegado ni un tiro, estaba nuevo completamente, 25 tiros tenía el fusil, me puse a tirar. Y aún así, aunque quedé fatal, bueno, quedé como 50. Pero bueno, le di en el primer impacto a 2.550. Tú fíjate cómo ha cambiado el mundo, que el primer año, en el 2015, el que ganó le dio un disparo a 2.300 yardas. Y sin embargo, el año pasado, yo mismo, con un fusil nuevo, le di al primer impacto a 2.550 y quedé el 50, o el 40 y pico, no me acuerdo. Y fíjate cómo ha cambiado la capacidad de los tiradores en los últimos años. O sea, el salto ha sido brutal, pero brutal, brutal, brutal. Y eso es trabajo de todos, porque no es trabajo nuestro. Nosotros solo hemos ayudado creando el deporte, por decirlo de alguna forma. Pero esto es trabajo de muchísima gente. Si tú ves los vídeos del 2015, ha pasado lo que yo decía. Si mucha gente inteligente que le gusta esto, los militares, los civiles, se ponen a trabajar juntos en un sentido, al final las cosas ocurren. Lo que no puedes pedir siempre es que sea la mamá Estado, el ejército, el que haga las cosas, el que empuje la tecnología. Hay veces que la tecnología civil tiene que ir por delante de la militar, en cosas curiosamente raras, como el tiro. Pero ahora mismo los civiles están muy por delante de los militares en cuanto al tiro. No en su aplicación táctica, ni muchísimo menos, pero en el tiro puro y duro, las cosas que se están haciendo a nivel civil están por encima de lo que se puede hacer a nivel militar. De hecho, en la competición nuestra, todos los años viene gente con nombres falsos, gente de Delta, del CAC, de SEAL, que los invitamos a que vengan y vienen, tiran y se van diciendo, joder, es otro nivel. No hay que ser muy lejos, solamente si la visión nocturna de un cazador que tiene en su mira es mejor la que tengo yo en el trabajo. Se ve No, mejor. no lo Entonces dudes. y es más barata.
No lo Como, dudes, no lo dudes, no lo dudes. O sea, ahora mismo el nivel, los civiles tienen acceso a un material igual de bueno o mejor que los militares. Obviamente, no todo, porque hay cosas que no se obviamente no pueden. todo, pero se nota, digamos, que ha habido como una especie de parón, por así decirlo, un Sí, estancamiento a la hora, digamos, de evolucionar. es que Que vale hablando mucho de, dinero. que hablando de evolución, te quiero comentar una cosa. Dime. ¿Qué ha evolucionado más? Eh, el arma como tal o la balística? Mm, es que las dos cosas van juntas. Lo que ha cambiado es que ahora hay mercado para que los fabricantes hagan cosas que antes no hacían. Por ejemplo, tú antes tenías un calibre 308 y había paso 1.12 y ya está, no había más. Tú tenías un 338 Lapua y había paso 1.12 y ya está. Tú tenías un calibre 50, había paso 1.15 y ya está. Y no le podías ir de ninguna fábrica a decirle, oye, que quiero un paso más rápido, porque quiero tirar balas más pesadas. Ahora mismo tienes calibres 308 en paso 1.13, 1.12, 1.11, 1.10, 1.9, 1.8. Puedes hacer lo que quieras. En 338 Lapua lo mismo. Ha cambiado que las empresas ahora sí ven un mercado. Ahora no van a fabricarte un camión para ti, pero si ven que a lo mejor pueden vender 50 camiones, pues lo ponen en el mercado. La gente se está dando cuenta que hay que tirar balas más pesadas y están cambiando las armas en ese sentido. Pero honradamente te digo que las armas de hace 20 años, en las ópticas no, ¿eh? Pero las armas hacen exactamente lo mismo. Tú coges un fusil bueno de hace 20 años y haces prácticamente lo mismo que con uno de ahora. Prácticamente lo mismo. Lo que han cambiado es que tenemos mejores ópticas, tenemos mucho software y tenemos mejores balas. Pero en realidad no te creas que el arma ha cambiado mucho, ¿eh? Un cañón bueno de hace 20 años, yo tengo fusiles de Vamos, que hace 10 el años, mecanismo de cerrojo sigue siendo prácticamente el vamos, mismo para uno para otro. cuidado, te hablo de fusiles de cerrojo, ¿eh? Los semiautomáticos han dado un salto. Vamos, sí. Eso ya es otro cantar, por llamarlo de otra Eso manera. es otro cantar. De todos modos, hay mucho mito también con lo que hacen los semiautomáticos. O sea, la prueba la tienes en el G28. Mucho hablar. A ver, ponte a tirar. Ponte a tirar. A ver qué hace el G28. A ver, no tiene comparación. O sea, la gente es que habla. Yo entiendo que Internet es muy mala porque hay mucho vídeo demasiado espectacular Hombre, y, se ha vendido mucho humo. Con la entrada de internet y demás, se ha vendido mucho humo a la hora claro, de. pero la realidad no es esa. La realidad es que un fusil semiautomático tiene muchas ventajas y hace muchas cosas muy interesantes. Pero la precisión no la tiene ni de coña como un fusil de cerrojo. Pero vamos, es que ni aproximada. Y tú puedes cogerte desde el G28, que es un 417, hasta los Scar Heavy o los R10. Y no agrupan como un fusil de cerrojo. No, si tienes suerte, agrupan decentemente bien, y si tienes un poquito mala suerte con la munición que te compran, pues agrupa hasta mal. Pero no es un fusil de cerrojo, no es una cura si un Steyr, un Victrix o un Saco, ni muchísimo menos, vamos. Entonces, en ese sentido, aunque ha mejorado mucho, porque antes era un peor, todavía no ha llegado a un cierto nivel, pero a nivel de los fusiles, ya te digo que no he visto una ventaja que digas los fusiles de ahora son la bomba y los de hace 20 años no. Los fusiles de ahora lo que tienen es muchos picatinis, muchos carriles, muchos accesorios y pesan 8 kilos. Y el fusil de hace 20 años hacía prácticamente lo mismo y pesaba 5. Entonces también eso lleva un lastre. La Y ahora verdad, cuando el antebrazo se cansa, se nota bastante. hombre, que si se nota, ya ves que si se Desgracia. nota, dímelo a mí. Ponerle al G36 un lanzagranadas, pues bueno, está muy bien a la hora de ponerse al pelotón, pero bueno, hay que hacer Al tiro de final, eso. por eso digo que lo que ha cambiado en realidad no es el arma en sí misma. Lo que ha cambiado es el hecho de todos los accesorios que hay alrededor del arma. Antes era impensable tener linternas, designadores láser, Punto iluminadores, rojo. visión nocturna, visión térmica, fusión, y ahora lo tiene todo el mundo. Entonces, claro, ahora mismo coges un M4 y dices, joder, pero ¿cómo pesa esto? ¿Por qué? Porque llevas 100.000 HPRs. Oye, que hay gente que los necesitará, que no te digo yo que no, pero la mayoría no los necesitan. Y van cargando con eso todo el día. Yo siempre digo que
te tienes que llevar aquello que vayas a usar o crees que vayas a usar. No es lo mismo de un grupo de intervención X casa a, por ejemplo, yo estoy en zapadores, por ejemplo. Entonces, Joder, tú yo has cargado llevar con una mula. una mira de 4 aumentos, pues quizá mi uso no vaya a darle. Yo estoy Claro, más pendiente si hay un cable detrás de una puerta que si tengo que hacer blanco a 150 metros. claro, Entonces la cosa claro. va variando. No, pero si es que a ver, esto es como todo. Los soldados, no te hablo ni siquiera de tiro militar. Los soldados son gente que tiene que ser muy versátil y no vale la misma equipación y el mismo material para todo el mundo. Entonces hay gente que tendrá que llevar una cosa, hay gente que tendrá que llevar otra. Un legionario le pasa como un ranger. Va cargado como una mula, una mochila de la leche y se lleva todo en las espaldas. Lleva todas sus miserias en la espalda. Sin embargo, un tío que está en una unidad de intervención de acción directa lleva una mochilita así de pequeña con un poquito de agua y más munición y más baterías. Y ya está. Y no lleva mucho más. ¿Por qué? Porque entra, pum, pum, y sale. Entonces, es otro mundo, no tiene nada que ver. Como decía mi jefe, depende de la misión que vayas a hacer. Así que Claro, claro. Es que si vas a lo que vas, pues también depende de tu país la capacidad que tenga para meterte en fregados. Que oye, yo siempre he dicho que los ejércitos están para proteger a los países, y tanto a nivel local como nacional, como estratégicamente hablando, que si estás en una alianza como la OTAN y la OTAN va a un sitio, pues lo lógico es que tu país vaya con ello. Pero hay países que son muy dados a que sus tropas entren en combate y otros países que no. Y España no es tampoco de los peores, que los hay peores. Y entonces, pues eso, si tampoco vas a ir a pegar muchísimos tiros, pues vas más a otras cosas. Con lo cual, al final el equipo que llevas también refleja la misión real que creen los jefazos allá arriba, con sables por aquí, que vas a hacer. Entonces, si, claro, tú, un tío de una unidad, por ejemplo, de zapadores, dice, no, es que quiere una mira térmica y un no sé qué y no sé cuántos, y dicen, bueno, vale. Que vale, quiero un equipo, está bien, claro, pero como, ¿qué función le vas a dar? claro, quiero un dragger para bucear y tal, pero cuando vas a desactivarte un pepino en un pantano, para eso llamamos a otros. Para No eso hay están otra hechos, gente que está la Sereco y Grupo de Intervención del claro, Agua y por demás que eso está para eso. hay gente que está para eso. Entonces, aunque es muy bonito, a todos nos gustan los juguetes, pues la realidad es que luego el equipamiento, aunque siempre están luchando por tenerlo mejor, refleja un poco lo que tu unidad tiene que hacer. Entonces, ahí hay poco que rascar. Si estás en una unidad que es de primer nivel y vas mucho a misiones, pues hay más dinero. Y si estás en una unidad un poco de segunda línea, pues hay mucho menos dinero. Y eso es la realidad en todos los sitios, ¿eh? Porque la gente, yo que voy a muchísimos países, pasa en todos los lados. La gente se piensa que solo pasa en España, pero es porque no miran alrededor. Yo creo que una de las cosas buenas es que el ejército español ha estado en muchas misiones y se ha dado cuenta que hay países muy pequeñitos. Esos son los que más dinero tienen. O sea, Holanda, cosas así. Holanda, países así que tienen ejércitos muy pequeños y se pueden gastar mucho dinero. Pero países con ejércitos más grandes, pues obviamente no es lo mismo. Si tú en infantería marina quieres comprarles cosas, pues tienes menos gente. Y la fuerza de guerra, pues son 80 o 90. Pero resulta que si vas a comprarlo para el ejército de tierra, joder, como le compres el casco al ejército de tierra o a la Guardia Civil, estás hablando de Bueno, 70.000 cascos. Y, no joder. hablemos del casco nuevo que No, por eso tiene te tela. digo que es que el otro día me estaban hablando del casco nuevo y me he acordado. Tiene tela, pero bueno. Una de las preguntas que quería hacerte es, ¿qué es lo que más influye en el tiro? Quitando la parte del tirador, que posiblemente sea el 98% del tiro, ¿qué es lo que más influye? ¿Qué factor influye más a la hora de un tiro preciso? Hablemos de 1000 metros. A 1.000 metros, eh, lo que más influye, una pregunta, Quitando el tirador. es que si quitas al tirador, Ahí está. Quitando el tirador, que a posiblemente sea ver, eso, 90% del tiro. a ver, y lo que más influye para un tiro es el viento. Y te digo el viento por una razón de siempre, porque cuando el viento está en situaciones muy complicadas, incluso un tiro a 1.000 metros se puede poner muy complicado. Sin embargo, con un fusil que no tenga mucha precisión, se puede seguir haciendo tiro a 1.000 metros. Porque al final, yo que sé, un fusil que tiene 2 MOAs, por ejemplo, que es una cosa así a 100 metros. Sin embargo, a 1.000, multiplícalo por 10,
es una cosa así. Le sigues dando a un vehículo, por ejemplo, o a una persona en el pecho, pero, o a un blanco, si el blanco tiene un diámetro de X. Pero, sin embargo, si el viento está muy complicado, eso puede ser el factor que más afecta, en realidad. Sobre todo los vientos en cola y en vientos en cara, que la gente no se da cuenta de lo importantes que son y son los que más te complican la vida. Porque el viento cruzado suele ser fácil de estimar y encima, si es constante, puedes tirar en un huracán, pero un auténtico huracán. 100 kilómetros por hora de viento, que si es constante, puedes ir ajustando. Pero cuando el viento es muy racheado y sobre todo en cara o en cola, se complica mucho, mucho, mucho. Yo diría que eso es lo, quitando al tirador, afecta más que el fusil y más que la munición. Con una munición mediocre y con un fusil mediocre se puede tirar en buenas condiciones a distancias muy largas. Sin embargo, con un día, con un viento de locos, es muy complicado. ¿Cuál es tu valoración sobre la Kurashi, que está en A ver, dotación en el ejército? el Akurasi es un fusil perfectamente viable. Es decir, en el mundo ahora mismo, fusiles de francotirador, que yo diría de nivel militar, de primer nivel, porque, a ver, hay muchos niveles. Puedes acabar comprando fusiles fabricados en muchos países del mundo. A ver, Irán fabrica fusiles de francotirador. ¿Y eso significa que el resto del mundo los tenga que comprar? Pues no, no, francamente. Pero si tú vas a países de primer nivel que compran fusiles utilizados en toda la OTAN, pues hay unos cuantos solamente. Está Accuracy, está Steyr, está Sako, está Victrix, está... y alguno me estoy dejando, pero básicamente es eso. Que te guste más o te guste menos, eso ya depende. Que sea... que las prestaciones sean exactamente las que tu unidad o tu ejército pide, también es relativo. Porque, por ejemplo, para mí hay un montón de errores en los concursos militares últimamente, en los últimos años, causados en gran medida por cosas que para mí no tienen sentido. Es una opinión muy particular, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de tirador de un cierto nivel. A mí me parece que los tiradores en general no necesitan un cambio rápido de cañón, por ejemplo, sin herramientas. Es una cosa que no se usa, es una cosa que genera un montón de gastos, un montón de problemas, que disminuye las prestaciones del fusil a la larga, que te crea problemas y en el fondo no te da ninguna solución porque la gente en realidad no cambia los cañones. Es decir, tú compras un fusil que tiene dos cañones y a ti te llega con uno. Si tienes suerte y tu ejército tiene mucha pasta, te llega con dos o con tres. Y al final, dos se quedan siempre en la madera. Siempre estás usando el más potente que tengas. ¿Por qué? Porque los ejércitos en el fondo no te mandan a la guerra y te dicen, no, si tienes 308 pon este, y si tienes tal, y si no un cañón suprimido, y si no, no, es que no es así. Tú vas a la guerra con tus ceros bien hechos, con tu balística bien hecha, con un 338 Lapo. Y si puedes, usa siempre el 338 Lapo, porque es el que más rango te da de alcance, el que más potencia tiene, el que más penetración tiene y el que más capacidades te da. Y eso de que es que si me quedo sin munición, puedo. A ver, si te quedas sin munición, llamas a los italianos y le dices, oye, mi amigo, ¿tienes una caja de municiones del 38 Lapua? Y te dicen, sí, toma. Y te da una caja de munición. Y a la semana siguiente, cuando llega la tuya, pues se la devuelves. Y así se ha hecho de siempre. Entonces, no sé yo hasta qué punto. Entonces, si los concursos de fusiles se hacen pidiendo cosas, que para mí no son las más adecuadas, como el cambio de cañón sin herramientas, pues los fusiles al final, si lo comparas, por ejemplo, un fusil que tiene cambio de cañón con uno que no tiene cambio de cañón, pues suele ser que el que no tiene cambio de cañón es un poco más preciso, por ejemplo. Entonces, dices, ¿es que es malo? No, es que tiene cosas diferentes. Es que aún así, ese cambio de cañón la tiene una pequeña deriva, queramos o no. Porque claro, tiene esa holgura, porque claro, no va pegado como tiene que estar, no es un chasis completo, llamado de una manera. Entonces, queramos que no, con esa vibración, con ese tiro, tiene esa pequeña holgura que queramos o no, se convierte en una deriva que puede llegar a 1500 metros, que puede ocasionar un mo a la derecha, por ejemplo. Nunca lo he entendido. Nunca he entendido por qué. A ver, si lo he entendido porque estuve en el programa PCR de Estados Unidos hace 10 años y sé cómo se parió todo. Y por desgracia,
es una cosa mal pedida, mal organizada, mal seleccionada, con unos requisitos que para mí nunca fueron correctos y han obligado a todos los ejércitos del mundo, porque al fin y al cabo América es el grande, a ir detrás, como corderitos. Y, por ejemplo, que la culata doble a la derecha, para mí tampoco tiene sentido. Hay otras soluciones. Si quieres bajar el perfil para saltar el paracaídas, hay otras soluciones. Y aparte, la mayoría de tiradores tampoco saltan tanto en paracaídas. Entonces, vamos a lo de siempre. Tú pides que un fusil tenga esto. Y eso condiciona el resultado. Entonces, el Accuracy es un fusil perfectamente del primer nivel. Que no sería el fusil que yo usaría, también te lo digo. Ahora mismo, como está el patio, el Accuracy no sería el fusil que yo usaría. Pero si tu ejército hace pruebas y decide comprar el Accuracy, es un fusil perfectamente igual de bueno que los demás. ¿Qué ocurre? Que a mí me gustan más otros. Pero es que yo tengo mis cosas personales también, como todo el mundo. Claro. O sea, Yo, yo por no ejemplo, soy... el tema de cambio de cañón, por ejemplo, el tema de los curas y tiros de precisión, yo no lo entiendo, la verdad. No, Yo no. tampoco es que Pues sea yo un no. gran entendido, pero yo entiendo que ese cambio de cañón se debe a que hay una cadencia de tiro suficientemente grande como para que ese cañón se caliente y tú tengas que cambiarlo. Estilo Pues eso no existe. MG42, Brownie 1270, etcétera, que hay que cambiarlo porque si no te estalla el cañón en la boca. Pero un tiro de precisión, pues realmente, ¿cuántos tiros se puede hacer en...? No tiene sentido. No le des vueltas que no Yo, tiene sentido. aún así, lo dejamos. Sí, hay muchas cosas que no tienen sentido, pero bueno, No, tampoco hay que pero darle mucha vuelta. es que llega alguien y alguien de una unidad de acción directa que se va en un submarino a no sé dónde y que quiere llevar una caja con un arma, con un número y 3 cañones, por flexibilidad logística de sus movidas y sus miserias. Ya, pero es que eso, si lo metes a todos los ejércitos del mundo, le estás complicando la vida a todo el mundo, aparte que los fusiles son muchísimo más caros. Es decir, un fusil con cambio de cañón de los de ahora vale el 30% más que valían sin el cambio de cañón hace 5 años. Bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Hay cosas que a mí, ya te digo, yo tengo mis opiniones. Y en el fondo mis opiniones están basadas en que llevo muchos años trabajando con las fábricas y sé lo que pasa dentro de las fábricas. No lo que pasa a nivel comercial. El nivel comercial es otro rollo que yo ahí no entro. ¿Cómo le venda al comercial de Accuracy, o el comercial de Barrett, o el comercial de Victris, o el comercial de Saco el fusil al ejército? Eso yo ahí no entro. Yo no sé. Si se lo deja más barato, si no se lo deja más barato, si le ofrece Sí. llevárselo a la fábrica de Suecia. Yo no O lo sé. Primo D, etcétera, sí, bueno. El tema Bueno, comercial es un mundo aparte. ahí ni se me ocurre entrar ya. Ahí Eso ni se me ya. ocurre entrar. El tema comercial es esa. Todo el mundo que, digamos, se maneja en el mundo táctico, llamarlo de una manera, que hacen que los guantes te salgan más caros, como yo digo. Sí, 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 sí. Todo el mundo sabe cómo van los comerciales, porque yo me acuerdo de ir a cuando presentaron la famosa esta funda de pistola que se abría a 45 grados, automontaje y demás, y cuando hicieron la presentación, la pistola se encasquilló del automontaje de la pistola. Pero bueno, Pero esas cosas son así. También te digo una cosa, muchas veces lo que ve la gente desde el lado del usuario no es todo lo que pasa desde el hombre, lado de... Entonces, muchas veces las cosas no son como parecen. Y a veces no tiene culpa tampoco ni el comercial, ni el ejército que lo intenta hacer bien, simplemente las cosas se complican y no salen. Pero en general, yo creo que las selecciones del material se hacen más por impulsos como los niños, como el Corte Inglés de me lo pido, ¿sabes? El catálogo aquel de juguetes del Corte Inglés, me lo pido, me lo pido. Entonces, le calientan la cabeza a un coronel que totalmente. hace una necesidad, de la necesidad nace un presupuesto, asignan un dinero, sacan una PPT, que más que una PPT parece el catálogo del arma, y ya está. Es que Entonces, ahora, hablando de esto, me he acordado de otra, de que si sigo así, al final me van a arrestar y todo. Eh, hicieron una presentación digamos, bueno, del vehículo del Dragón, se lo trajeron aquí, el 8x8, super tocho y tal, y que han comprado otro más pequeñito, que es eléctrico, que va con tablet, que te sigue y tal, toda la historia, súper guay, ¿no? Que lo pone modificaciones, todo lo que tú quieras. Y la presentación, vino el rey de España, vino aquí a hacer la presentación, y quisieron subir una cota para que había, mira, vi quién sube la cota. Pues no subió la cota, lo tuvieron que remolcar con un Nissan porque no tenía fuerza para poder subir. Pero bueno, eso, anécdota aparte. sí, Vamos a pero dejar la esta. pregunta, claro, pero la pregunta a lo mejor es,
el dragón no tenía que haber subido esa cota, a lo mejor. Porque a lo mejor el dragón resulta que solo podía subir 35 grados y llega, como somos lejías, somos la polla, y dice, no, esto tiene que subir por cojones, ya ves que se sube, y al final meten al pobre dragón en una movida que no está pensado para ello, que también somos a veces culpables nosotros mismos muchas de veces, las muchas cosas. veces. El coronel dice, ¿y para qué le hacéis subir una cota tan alta? Que eso no está pensado para eso. Ya, pero... Y al final lo hace todo el mundo ridículo. Dejando este tema aparte, que he sacado trapo sucio, ¿cuál ha sido tu tiro más largo registrado? Los más largos, unos El tuyo, el tuyo. 5.200 y pico metros. ¿Cómo, Dándole, sin darle tiras más lejos. cuál- Pero cómo fue ese dándole. tiro? ¿Cuál ha sido tu tiro más largo y cómo lo planteaste? ¿Y No, cómo fue? a ver, yo planteo los tiros igual hasta con el 22. De hecho, llevo unos años tirando muchísimo con 22 y precisamente porque lo hago exactamente igual que lo hago con un 460 Steyr a 3.000 o 4.000 metros. Se plantea exactamente igual. Lo que hay que plantear, lo que hay que analizar es qué puede hacer la bala en esas condiciones, porque eso es lo primero que hay que hacer. Ver si la bala llega y cómo llega y qué puedes hacer, si tú tienes la elevación y las capacidades para apuntar al blanco, porque esa es otra. Date cuenta que, por ejemplo, yo tiro a 1.000 metros con el 22, dándole, obviamente, y tiro con casi 70 miliradianes de elevación. Las miras no tienen 70 miliradianes, pero es que aunque le pongo al Charlie delante, tampoco tengo los 70 miliradianes. Entonces tengo que tener una base ajustable, una mira con 30 miliradianes, un Charlie con 30 miliradianes y aún me faltan 10. Entonces, eso es lo que hay que ver antes. Lo que no tiene sentido es intentar hacer tiros de estos que se hacen más para investigar, porque a mí lo que yo intentaré, no sé si lo conseguiré siempre, pero intentaré nunca hacer vídeos de esas cosas. Me parecen ridículos, porque en el fondo no reflejan la realidad. La realidad es que son tiros que son anecdóticos. O sea, tú tiras, no sé, le pegamos en el tiro veintitantos, el 28, el 29, le pegamos un tiro. No le pegamos en otros 10 o 12. Sí, 12, 14, sí, hasta el 50. Y luego en el 50 le dimos otro y luego me quedé sin munición. O sea, le dimos 2 tiros. ¿Tú te crees que eso es tiro? Yo no lo considero tiro. No lo considero un disparo efectivo. Darle 2 tiros de 50. O sea, una caja entera de munición y le das en el anterior al último y otro en el veintitantos, en el 21. No tiene sentido. ¿Qué ocurre? Que está bien porque esos tiros son de investigación de balística. Investigas cómo cae la bala, investigas cómo vuela, el tiempo de vuelo, investigas un montón de cosas. Son más un laboratorio que un tiro, pero en el fondo son ridículos. Los tiros de verdad que se hacen tirando y dando con cierta consistencia, ahora mismo están alrededor de las 2 millas. Eso sí se puede hacer. O sea, eso sí. Si no le das al blanco, le das un palmo a la derecha, palmo a la izquierda, porque muchas veces no le das. O sea, en Sudáfrica hicimos uno de 2 millas y yo tiraba con un fusil, con un Tormento, un Victrix Tormento del 75-80. Y era de un amigo mío, pero en el sorteo me tocó tirar a mí primero, porque el fusil lo compartíamos los dos. Yo tiraba por la mañana y tiraba por la tarde, para separar, para que hubiera cold war, que hubiera tirado un tiro en frío. Y yo tiraba primero, pero él tira mucho. Entonces yo tenía mucha confianza en sus datos. Y oye, el primer tiro, una cuarta a la izquierda, una cosita así, a la izquierda del blanco. Yo dije, ¡buah! Yo me sonreí y pensé, Peter, se llama Peter, le damos seguro. Tengo 5 tiros, le doy seguro. ¡Pum! 1 metro a la derecha. ¡Pum! Medio metro arriba. ¡Pum! Medio metro abajo. No le di. Pero así todos, ¿eh? Y de repente aparece uno de los tiradores con un 300 norma, que el 300 norma a 2 millas es como si tiras una piedra a 300 metros de distancia. Cae la piedra y resulta que el primer tiro 4 metros a la izquierda. Segundo tiro 4 metros a la derecha. Tercer tiro le da. Pues así es. Hay un factor de la teoría del caos que dice que es posible que alguien le dé cuando no le tenía que haber dado por el tipo de grupo que estaba haciendo. Entonces, esos tiros son anecdóticos. A mí no me parece que sean algo que valga la pena hacer vídeos y enseñarlo como el récord de tal, de cual, porque son ridículos.
Porque yo he estado en tiros de 7.000 yardas. Yo he estado con Alex y con Paul y tal en tiros y eran tiros que no sabías por qué una bala caía aquí y otra bala caía a 60 metros de distancia. Y no tenías ni idea de Claro, por porque qué. es ya estamos hablando de tanta distancia que ya el control del viento es absurdo porque no Es sabes. absurdo, todo es No, absurdo. es Entonces, todo, digamos, RNG, es todo, digamos, dejarlo a que Dios lleve la bala, por así por eso decirlo de alguna manera. que Dios, y si Dios quiere ese día, le das uno o dos tiros. Y a lo mejor no lo vuelves a repetir en tu puta vida. Pero ¿qué ocurre? A mí eso no me vale. Yo personalmente creo que eso no es lo que nosotros hacemos. Nosotros no estamos tirando con la máquina al cielo a ver si le damos. Nosotros tiramos tiros apuntados, tiros que tienes una probabilidad de impacto alta, no un 2% o un 0,1%. Porque no, es que no es mi forma de verlo. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces las fábricas, curiosamente un vídeo de estos tiene millones de visitas. Tú haces un vídeo explicando lo bien que tira o cómo tirar a 1.000 metros para darle tal y tiene, no sé, 2.000 visitas, 3.000, lo que sea. Haces un vídeo tirando a 5.000 metros y tienes 22 millones. Es lo que ven, yo, eso ya también. Claro, pero es que hay que entender también, cuidado, es que vamos un poco a lo que hablábamos antes. Hay que entender también que los fabricantes que hacen nuestras cosas, desde el casco al chaleco, las botas, el fusil, la munición, viven de vender. Y que si ellos no venden, nosotros no tenemos el equipo. Porque es que es así de fácil. Y yo hace muchos años que me di cuenta de eso. Y eso no significa que te tengas que vender al diablo de hacer lo que ellos quieran. No, no, no. Al contrario. Tienes que conseguir convencerles para que hagan lo que tú quieras. Pero ellos tienen que ver un mercado. ¿Por qué? Porque si no, no van a hacer nunca mejores balas, mejores vainas, mejores pólvoras, mejores fusiles o mejores ópticas. Nunca las van a hacer. Porque no piensan que van a ganar dinero con ello. Y esa es la puta verdad. Y entonces yo entiendo que la gente, desde el punto de vista del usuario, critica a las empresas. Joder, es que cobran muy caro, es que no sé qué. Pero tienen unos gastos brutales para fabricar las cosas. Y luego no venden tantas. Si tú te paras a pensar lo que se vende, pues a lo mejor Accuracy vende 2.000 fusiles al año. Es que tienen que cobrarlo caro para poder vivir la empresa con eso. Es que no sé cuánto venderán. He dicho 2.000 por decir algo, pero no serán muchísimos más. Y así es todo. Las miras. Smith Mender vende 9.000 miras al año, toda la empresa, 10.000 miras al año. Entonces, claro, hay que entender que Y si tú que la pones una mayoría empresa, también hay que entender que la mayoría de los compradores, digamos, por gobierno y el pago exacto, es tarde. Que, por hombre, ejemplo, perdona, que los gobiernos que a lo mejor, por ejemplo, no voy tarde, a inventar nombres, pero hay gente que paga a lo mejor 3, 4, 5 meses más tarde. perdona, y que te falta un kit de limpieza. Has entregado 100 miras, te falta un kit de limpieza y hasta que no entregues ese kit de limpieza no te pagan. O sea, yo entiendo que la ley de contratos oficiales es así, pero es que la gente tiene que entender que eso es un gasto. Eso es un gasto, porque a esa empresa le genera un gasto de la leche. Entonces, eso, ¿quién lo va a pagar al final? Es como lo de los impuestos. Cuando se empieza a repartir dinero a los gobiernos, eso lo pagas tú. Si el único dinero que tiene un gobierno son tus impuestos, al final lo pagas tú. O sea, cuando la gente regala el dinero, lo pagas tú. O sea, el dinero de defensa lo pagamos los españoles. El dinero que se da a un barco de protección civil lo pagan los españoles, a la policía. El dinero de ayudas, el dinero de todo, sale de nuestros impuestos, con lo cual, eso la empresa lo tiene que poner en el precio de la mira. Todas esas cosas al final, complicarle la vida a las empresas según esas cosas, al final siempre he pensado que es un error, porque al final incrementa el precio que tú mismo tienes que pagar. Porque ese año pagas, por ejemplo, 5.000 por lo que sea, y el año que viene te van a decir que vale 6.000. ¿Por qué? Porque es que no pueden hacerlo por menos, porque les complica la vida. Tienes muchísimos gastos. Y ahora queremos ver la fabricación, y ahora queremos un certificado de no sé qué, y me lo tienes que traducir al español. ¿Pero qué pasa? ¿Que el traductor no gana dinero? ¿No vive de eso? Cada tontería que le añades, eso es más dinero que vale las cosas. En América tienen un sistema que se llama COTS, que es Commercial Off the Shelf. Es decir, si este bolígrafo, bueno, este bolígrafo no, coño, yo qué sé, si este calibre es un calibre que se vende en todo el mundo, marca mi tutorio, si el ejército quiere comprar calibres, no tiene que hacer ningún concurso. ¿Por qué? ¿Para qué? Tengo que probar yo el calibre. Pero si se vende en todo el mundo y lo están comprando todo Dios, y simplemente digo, Juan, ¿quién es el que mejor precio me da en el calibre en mi tutorio? Y te sale una empresa que dice, yo te lo vendo a 200, yo te lo vendo a 190, yo te lo vendo a tal. Pues le compras al barato y ya está.
pero no dices, tienen que mandarme los calibres para probar, tienen que probar los ingenieros nuestros con horas de trabajo que también las pagan, es dinero también. Al final, hacer las cosas simples las hace baratas. Yo Totalmente. siempre he creído en la simplicidad. Siempre he creído en la simplicidad. Pero bueno, mi opinión solo es eso, mi opinión. Pero vamos, que la pregunta original, que me parece la sí, un fusil estupendo. ¿Sería el fusil que si yo tuviera un presupuesto ilimitado, sería el fusil que me compraría? No. ¿Es una mala elección? Es una elección perfectamente buena. Es la Accuracy. ¿Qué se considera tiro de precisión? Con todo lo que hemos hablado, ¿qué se considera tiro de precisión? A Pues tu experiencia. un disparo a la distancia que tú quieras, con el calibre que tú quieras, con la munición que tú quieras, que alcance el blanco con un alto índice de probabilidad de impacto. Da Es igual que decir, sea a 50 metros que a 1800. me da igual. Tú puedes tirar, si tu blanco es una tachuela, imagínate que tu blanco es una bombilla LED que tienes que destruir o un interruptor que tienes que romper de una caja de luz para que avance un equipo táctico. Y le tienes que dar al interruptor, que eso pasa mucho con las unidades policiales. Tienen que romper una bombilla o tienen que romper un tal o tienen que... Pues a lo mejor resulta que el blanco es un blanco tremendamente pequeño. Un tiro de precisión sería, ¿eres capaz de hacer eso? ¿Eres capaz de darle? Por ejemplo, ¿por qué a las unidades tácticas policiales les piden un estándar tan pequeño? Porque muchas veces el malo solo te enseña una parte muy pequeña de su cuerpo. No es como los malos de los militares, que los malos de los militares en general te enseñan todo el torso. O tienes un vehículo, o tienes blancos grandes, que les puedes tirar mucho más lejos. Ellos tienen el problema de que el blanco es muy pequeño y suele estar rodeado de cosas a las que no les puedes disparar. Porque, en general, los militares, todos los que están por allí son malos. Les podemos tirar a casi todos. Pero en los policías no tienen ese problema. Tienen un problema que es que alrededor de los malos hay gente que no le puede disparar. Con lo cual tienen unos estándares de precisión muy altos. Curiosamente en español no hay una palabra para eso. Porque en América el inglés en general es menos rico que el español, pero en ciertas cosas es más rico que el español. América tiene dos palabras. En España tenemos precisión, pero en América tienen dos palabras. Una es precision y otra es accuracy. Curiosamente, el tirador es accurate y el arma es precisa. Son cosas separadas. Es decir, tú tienes que combinar, por ejemplo, tú tiras con una escopeta y la escopeta tira perdigones a esto. Pero si todos los perdigones están en el medio del blanco, es decir, tu tiro es preciso, tú eres accurate, pero tu arma no es precisa, porque agrupa en 1 metro. Pero sin embargo, si tienes un fusil de Benrest y le tiras un grupo de 1 milímetro, pero está en la esquina de arriba, en lo blanco del blanco, a la esquina de arriba, 1 metro alejado de lo negro del blanco, el arma es precisa, pero tú no eres preciso, tú no eres accurate. Son cosas que tienen esa separación. Entonces, un tirador, para lo que tú me preguntabas de qué es un tiro con precisión, tiene que ser preciso y accurate. Es decir, o sea, un tirador, el conjunto del tirador y del arma tiene que ser preciso y accurate. Tiene que estar un grupo pequeño en el centro del blanco, porque eso es lo que hace que la probabilidad de impacto sea alta. A mí de que me vale hacer un grupo de 5 centímetros a 1000 metros si lo haces en el foco delante del vehículo en vez de en el tirador. Sí. O sea, tiene que estar en el blanco el tiro. Entonces, yo diría que esa es la clave. Un alto índice de impactos en el blanco, a la distancia que sea. Puede ser un blanco muy pequeño a 100 metros y un blanco muy grande a 1000 o a 2000 o a 3000. Para ti, ¿cuáles son las bases de un buen francotirador? El estudio, la paciencia y el esfuerzo. Lo demás se consigue todo. Todo. Tú puedes conseguir que una persona que no le gusta el tiro acabe adorándolo. Tú puedes conseguir, yo conozco tiradores muy buenos que no saben física y les cuesta muchísimo, pero son efectivos. Quizá no sería una selección. Yo seleccionara tiradores, no les seleccionaría para tirar a 2 millas, porque eso se basa mucho en balística y en cálculos, pero son tiradores extraordinariamente efectivos a 1000 metros. Con lo cual, es el trabajo, el esfuerzo, el día a día, la voluntad de hacer su trabajo cada día mejor. Es la obsesión por los detalles. O sea, esa gente que se esfuerza, que está leyendo balística, esos son buenos tiradores. El que se la suda y va al campo de tiro, se pone detrás de fusil, pumba, 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 si le da bien y si no también, esos en general no son al final buenos francotiradores.
lo que hace es el esfuerzo de día a día, de esforzarse, de intentar mejorar cada día, de estudiar lo que haga falta estudiar, de saber todo lo posible sobre su trabajo. Eso es lo que hace a un tirador. Luego, con el tiempo, va evolucionando y se convierte cada día mejor. Con todo el tiempo que llevas, que no he llevado días en esto, Sí. ¿tienes alguna ceremonia a la hora de disparar? A la hora de hacer tirados, digamos, precisos, largos, ¿alguna ceremonia que suelas hacer? No, es que lo hago siempre igual. Mi ceremonia es que lo hago. eh, ¿Me puedes yo, contar cómo lo haces, por así decirlo, a grosso modo? sí, a ver, yo primeramente trato de tener todas mis cosas alrededor, al alcance de la mano, todo. Yo, si miras fotos mías, verás que llevo la misma mochila para los tiradores, para las competiciones. Luego los fabricantes intentan, oye, joder, Eduardo, por qué no llevas una mochila de tiro en vez de llevar la de sniper? Porque es que, claro, yo muchas veces no puedo hacer lo que yo quiero. Hago lo que me piden los sponsors. Me dicen, oye, ¿y por qué no usas eso en vez de usar aquello? Porque ellos también tienen, que al fin y al cabo, yo trabajo para ellos, con lo cual, cuando tú eres profesional del tiro y te sponsorizan, muchas veces te piden que hagas ciertas cosas y si no degradan tus prestaciones, pues las intentas hacer. Entonces, yo trato de tener todas mis cosas alrededor. Yo tengo mi cartilla de tiro siempre, tengo bolígrafos, tengo todo lo que necesito al alcance de la mano. Luego, las cosas que me diferencian un poco es que yo no me muevo del arma, en general. Yo estoy en el arma y no me muevo del arma, me quedo siempre ahí. Eh, yo creo que el tirador lo que tiene que hacer es tener herramientas, tener capacidad, distintas herramientas para poder trabajar. Porque no es lo mismo tirar en un plano, en un campo de tiro, en un cemento, con una manta de tiro cojonuda y un día templadito A bueno, 24 grados con los pájaros cantando. claro, que tirar mientras te está cayendo una granizada de puta madre a -24, o estás en el desierto que llevas 1 hora y media tostándote encima de, pues cambia completamente pero las cosas que siempre son iguales es que tú tienes que buscar una posición que sea estable, la más estable que te permita la situación, y eso se consigue con experiencia, que tú tienes que buscar tú ser lo bastante flexible para siempre conseguir ser estable en cualquier situación y que tienes que tener todas tus cosas para poder hacer tu maniobra de tiro siempre igual o parecida. A veces no puedes tener la mochila al lado, pero la tienes cerca. Entonces, todo se basa en no romper mi posición, por decirlo de alguna forma. Yo me quedo en el fusil y prácticamente, si lo puedo evitar, no muevo ni la cabeza. Estoy disparando sin moverme ni la cabeza. Y alimento el fusil y hago todo sin mover la cabeza. Cuando son tiros muy largos, a veces o el fusil está muy bien ajustado a mí, que el paralaje no me crea problemas por mover mucho la cabeza, pues me puedo permitir mover un poco la cabeza. Pero cuando el paralaje no es especialmente bueno, o la mira no tiene un paralaje especialmente bueno, no me muevo ni la cabeza, no quito ni la cabeza del fusil, la dejo siempre igual. Porque cada vez que muevo la cabeza hay un error de paralaje. Incluso, que eso es otra historia. La gente ajusta el paralaje y eso es una cosa que define mucho la posición del tiro. La gente aclarando la imagen con la ruletilla. Y eso no es el paralaje. O sea, eso es una historia. A ver, el paralaje es un error de que el blanco y la retícula no están en el mismo plano focal. Entonces, eso se quita moviendo la ruletilla, pero no aclarando la imagen. Hay miras que coincide que la imagen está clara y miras que no. Hay miras que es horroroso. Tienes que elegir o ver la imagen clara o no tener paralaje. Entonces, hay que tener claro lo que tienes que hacer. Entonces, básicamente, buscar una posición estable, tener todas tus cosas alrededor para poder hacer y no olvidarte nunca de ningún paso crítico del mecanismo del disparo, que para mí son automáticos. La única cosa que ha cambiado en los últimos años en mi forma de disparar es que ahora tiro con un nivel digital. Ahora tengo un nivel digital porque después de muchos años de usar niveles de burbuja me di cuenta que era un limitador. Me limitaban en las prestaciones cuando tenía elevaciones de 40 a 50 milibariones. Y me pasé a los niveles digitales y ya no volveré nunca más a usar una burbuja. Siempre y cuando no tenga batería. Llevo una burbuja de backup, pero mientras tenga batería no me vas a volver a ver usando una burbuja. El tema el tema de calibrar con niveles de burbuja, ¿no tuviste problemas, por ejemplo, en cambio de temperatura? El tema No. frío, No. no te dio variación? También, también te digo una cosa, con los niveles de burbuja, ¿te refieres? Sí. No, claro, claro, por supuesto. Es que la burbuja cambia con la temperatura y con la presión.
una vez la tienes así grande, otra vez la tienes así. Por eso ya me decía No, yo. pensé que te referías al digital. No, no, a mí no me ha dado ningún problema. Lo que es verdad es que yo no he usado todavía los niveles digitales con fríos extremos. Eso es verdad. Yo no lo sé. A lo mejor tiene una batería. Y si tiene una batería. Bueno, sí, se consume antes, a lo mejor sí. Que al final, quiera que no, el nivel está dentro. Puede afectar, A pero bueno. ver, yo llevo siempre uno de burbuja de backup. Porque a las malas lo puedo usar. Pero el nivel de burbuja no tiene la precisión para el tiro. No te digo que haya niveles de burbuja de torneros y cesadores que tengan una precisión, pero para el tiro, para lo que nosotros hacemos, el tener una lucecita verde ahí, que la puedo mirar en el último segundo antes de disparar, que antes no podía, tenía que enfocarme en la burbuja y analizar si la burbuja estaba un poquito aquí, un poquito allá. Ese cambio en mi proceso del disparo, de simplemente ver el verde y tirar, me ha Lo facilitado simplifica mucho, muchísimo más. muchísimo. Bueno, A mí eso me se nota desde ayuda. el tiro en precisión a los tiros con artillería, de las antiguas piezas que iban con nivel de burbuja que ahora ya la van con telémetro puesto. Es lo mismo. Es que para mí ha sido un cambio bestial. De hecho, me di cuenta con el 22, porque lo bueno que tiene el 22 es que tiras unas elevaciones bestiales a distancias normales. Yo no puedo ir tampoco todos los días a tirar a 4.000 metros. Entonces, porque no hay campo de tiro y no tienes la posibilidad de hacer esos disparos cada día. Sin embargo, con el 22 estás tirando a 600, 700 metros y estás tirando con 40 miliradianes. ¿Qué ocurre? Que 40 miliradianes son muchos miliradianes. En cuanto tengas un pequeño error de canteo, el tiro se va a casa Dios. Y tenía unos problemas de la leche. Y me di cuenta gracias a usar el error budget de los programas de balística y a que veía que los tiros iban derecha, izquierda, derecha, izquierda. Un día tuve suerte que había cero viento y me seguía pasando. Y dije, no, esto no es el viento. Le está echando la culpa al viento y no es el viento. Y de ahí vino comprarme el primer nivel digital y luego me compré tres. Y a mí no me gusta mucho comprar cosas porque en general soy sponsorizado, como digo yo, de muchas marcas. Pero me compré tres niveles de digitales, de que lo fabrica MDT. Ahora los tiene MDT. Y van de maravilla, ¿eh? Yo soy el tío más feliz del mundo con ello. Funciona de maravilla. Ese es el cambio, el único cambio que he hecho en mi mecanismo de disparo, que para mí es automático. Yo ni lo pienso. Mi cuerpo automáticamente hace todo el mecanismo de disparo. Yo ni lo noto. Yo no sé ni lo que está haciendo. Prácticamente sale solo. Es como conducir, la marcha se mete Sí, solo. exacto. Es que no sé, muchas veces la gente dice, pero ¿cómo haces? Yo no hago nada. Es que yo miro Bueno, y cuando. no lleva 2 días tampoco en esto, ¿sabes? No, no, claro, ya me pego unos cuantos cientos de miles de tiros. Pero es que no, de verdad que no te sé explicar. Yo sé que mi cerebro automáticamente hace todo el proceso del disparo. Lo que no te sé decir es, es por qué ocurre ahora mismo. Y no es que me sorprenda el tiro. Eso de que se sorprende el tiro es una tontería. Porque el tiro no te puede sorprender porque lo haces tú. ¿Cómo te va a sorprender? Que el tiro te sorprenda. No me jodas. ¿Cómo me va a sorprender el tiro? Hombre, si lo estoy Es que haciendo. me estoy acordando de mi sargento cuando me decía esas cosas. Macho, que le pego. Que el tiro te sorprenda, coño, me puede sorprender tu tiro, el tiro tuyo, que coño, qué susto me has dado. Pero el mío, si yo lo hago cuando yo quiero. Otra cosa muy diferente es que el mecanismo de disparo, el milisegundo donde sale el tiro, tú no lo controlas. Tu dedo tira del gatillo, llega un Tú momento que 7 dispara. kilos y medio de presión que tiene que meter en el gatillo. Claro, pero eso pasa, es un milisegundo de diferencia de este tiro al otro. El tiro sale cuando quiero yo que salga, si no, no, coño, vaya tirador que soy. Que hago así y rezo, ¿no? Para que salga cuando. No, no. Sale cuando yo quiero que salga. O sea, no me sorprende ni lo más mínimo. Y entonces, cuando mecanizas esas cosas, haces todo el procedimiento. Pero ya te digo, yo soy muy obsesionado con el follow through, es que no sé cómo se dice en español, el quedarte en el fusil y analizar tu disparo mirando por la mira del blanco. O sea, yo miro mucho eso. No me muevo Hay gente que según tira hacen así, dan un salto. O se ponen a moverse, o levantan la cabeza, o le preguntan al observador. Yo me quedo en el fusil siempre mirando al blanco. Y muchas veces sigo tirando sin moverme del blanco. Sigo mirando al blanco disparando. Porque tengo todo a mano, con lo cual no necesito ni para alimentar el fusil, para hacer todo, lo tengo todo a mano, no tengo que quitar la cabeza del fusil. Otras veces no, otras veces sí. Me tengo que mover, sobre todo tiro muy lejos, que la bala tarda 7 segundos en llegar. Te da tiempo a mirar al observador y decirle algo o alimentar el fusil. Muchas veces alimentas el fusil, pones la segunda bala, dejas el cerrojo abierto y aún no ha llegado la bala.
me da tiempo a alimentar el fusil, poner la bala, dejar el cerrojo, buscar el blanco otra vez y estoy contando. 1, 2, 3, 4, porque si no te cansas y no encuentras el impacto. Entonces, ¿sabes cuándo va a llegar la bala? A 7 punto algo. Y estás esperando que llegue. Eso es la parte más curiosa de la balística de los tiros de lejos. Que cambian tu mecanismo de disparo porque te mueves mucho. Porque tienes 7 segundos hasta que llega. Date cuenta que un tirador normal hace 2 disparos en 5 segundos o una cosa así. Y tú en 7 todavía no ha llegado ni la bala. O sea, imagínate. Eso es un poco el mecanismo del disparo. Todo lo normal que hace todo el mundo, solo que yo me obsesiono mucho con no moverme del arma, quedarme en el arma todo el tiempo, el follow through que dicen, y luego últimamente con el nivel digital, que sí, me facilita mucho el trabajo porque el tener el verdecito ahí, yo alimento el fusil, tiro muy rápido, casi siempre que puedo con cargador, porque alimento muy rápido. ¿Qué opinión tienes de los francotiradores españoles a día de hoy? Pues que hacen mucho con muy poco. A ver, yo soy español y tengo mucho orgullo de las cosas que hacen los españoles. Eh, el español es un buen francotirador por diseño, porque somos gente muy flexible, de mente. Somos gente que valemos para todo. Para un roto, para un descosido, que decía mi madre. Eh, somos gente flexible, somos gente que no es especialmente rígida en sus pensamientos, con lo cual, para todas las unidades de operaciones especiales somos buenos, porque para mí lo peor que puede tener un soldado es excesiva rigidez. O sea, yo Cerro recuerdo, Bore, como decía mi jefe. ¿cómo? Cerro Bore, como decía mi jefe. Claro, claro, es que eso yo no, a ver, eso funciona muy bien para a lo mejor una unidad de infantería de línea, pues a lo mejor sí, ser como los alemanes, que son muy así, pero para las unidades especiales, a ver, ahora lo hacemos así, y si no sale así, pues lo hacemos así, y si no sale así, pues lo hacemos así. Pero eso de que, no, si esto no está, nos vamos para casa que se aborta. ¿Cómo que se aborta? ¿Tú has abortado alguna vez alguna misión en la Legión? Coño, eso no pasa. O sea, es como es nuestra actitud. Entonces los tiradores somos buenos para eso. Y con lo que nos dan, con el presupuesto que hay para tiro, que le dan 200 o 300 balas a un batallón, pues bastante hacemos. Porque el material está bien, o sea, yo no discuto, el material está bien. El problema es que el material solo es una parte. O sea, hace falta arco, pero hace falta flechas. Y yo creo que todavía ahí no se ha llegado a entender bien que un tirador no se hace con 200 balas. Bueno, que 200, Dios mío. Puede estar media vida intentándose un buen tirador que lo descubres al final de ella. Claro, es que y lo descubres justo antes de ascender y que te mandan a G3. Que Ese es el problema. Entonces, para los tiros que pueden pegar, que para mí ese es el eslabón débil ahora mismo en España, sí, que totalmente. tenemos CENAR, tenemos campos, tenemos un fusil que está bien, tenemos capacidad. ¿Y dónde está la munición? Yo creo que hay muy poca munición para lo que, para lo que debería haber. Esa discusión la tuve yo en el MADOC hace unos cuantos años y salí tarifando casi, porque no entendían lo que yo me refería. Esto es un trabajo que la gente se piensa que es cómodo porque estás en el campo de tiro tirado y tal. Es lo contrario. Hay que levantarse muy pronto, hay que trabajar mucho, arrastrar muchísimo material. De cómodo no tiene nada, te quedas en casa y te pones a estudiar. Balística, tácticas, yo qué sé. Cuando no estás haciendo un guili estás pintando un fusil. Y cuando no estás estudiando balística. Y en tu casa. No mientras los demás se calan la boina y se van a tomar unas tapas. Tú estás estudiando balística. Entonces, no es para nada un trabajo fácil Para nada. y es un trabajo que se merecería que nos dieran más dotación de munición. Ese es Porque el problema que tenemos. hablando de eso, yo me acuerdo de esa, porque yo me he pegado casi 8 años en Melilla, destinada de Rinocho. Y yo recuerdo irme de maniobra con el tercio de la Legión de Melilla, nos íbamos a Almería, y ellos eran los últimos que salían del campo de maniobra, que nosotros habíamos recogido todo para coger el barco, y eran los últimos, los tiradores eran los últimos que salían del campo, porque claro, la única forma que ellos podían tener instruirse era en el campo de maniobra de Almería. Entonces Claro. aprovechaban hasta el último minuto, que empalmaba salir del campo de tiro con montarse en el barco, Si es prácticamente. que
Si los tiradores somos unos envenenados, si es que te pagan 8 horas y haces 16. O sea, si es que es así, pues siempre hemos sido así. Y la verdad es que, aparte de algún friki que caiga ahí durante un tiempo, los tiradores que llevan años en el tiro, en el mundo de los tiradores, que suelen ser los mismos, porque si tú te vas a mirar, en Melilla están los que están, y o sea, en la Legión hay gente que son auténticas, vamos, no voy a decir nombres porque no sé si es correcto decir los nombres, pero pues Ah, sí, los francotiradores españoles. hablando de la munición y de las, Sí. de las cadencias. No, pero que los tiradores españoles son muy, muy buenos con lo poco que pueden tirar. Hablando de eso, ¿dónde están los mejores campos de tiro en España para poder, digamos, dedicarse al tiro de precisión? Hombre, si hablamos de campos de tiro para tirar los francotiradores, hay unos cuantos. Depende si quieres entrenar, por ejemplo, blanco movimiento. A mí me gusta mucho Agos. Agos me gusta mucho porque tiene muchas posibilidades. Tiene una montaña, puedes tirar desde una cota, no es un campo liso, sino que tiene lomas, tiene cañones, o sea, tiene muchas cosas para hacer cosas muy interesantes con los francotiradores. Pero hay muchos campos en Ronda, en Almería el Tercio tiene un campo de maniobras que para hacer cosas con francotiradores ahí, si flexibilizaran un poquito el uso de los tiros, porque claro, vamos a lo de siempre. Hay que hacer tiros desde donde hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo. Hombre, un tirador, un francotirador que le va a dar a una cosa, a un folio a 1000 metros, pues le podrías dejar tirar casi en cualquier sitio. Porque en el fondo no es un tirador que va con una máquina, pum, 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 y que caen los tiros donde. Yo intentaría también flexibilizar, porque poder por ejemplo, hacer operaciones como hacíamos, por ejemplo, con la gente de la EFAPAC y la EADA en Bárdenas, que nos daban todo el campo y podíamos hacer lo que nos diera la gana ahí. Eso estaba muy, muy bien. ¿Qué ocurre? Que pasaba el F-18 y había que salir corriendo, pero porque la prioridad es el avión, pero estaba muy, muy bien ese campo. El tercio, pero claro, en España está San Gregorio, que San Gregorio es lo más. Y en las cosas que han hecho, las instalaciones nuevas de San Gregorio están muy, muy bien, muy, muy bien. Y la pena es que está como está de lleno. Y para ir los tiradores, pues tienen que hacer cola y a ver cuándo se puede. Pero vamos, hay muchos sitios. En Cena de Chinchilla también se puede hacer mucho tiro. Porque al final el tirador tiene que hacer, por ejemplo, mucho blanco movimiento. Yo, por desgracia, no hago mucho blanco movimiento porque no tengo esa capacidad. Cazo poco, porque la caza no es lo mío. Yo cazo para hacer carne, pero no voy a cazar como todos los fines de semana, no es lo mío. Entonces tiro en movimiento, pero no practico muchísimo el tiro en movimiento. Me encantaría tirar mucho más en movimiento de lo que tiro. Y en muchos cenas tienen blancos en movimiento, algunos estropeados y no terminan de arreglarlos. Pero esa es otra. Pero hay instalaciones y tenemos CENAT. Es una pena que se gasten el dinero en campos de tiro y luego no compren balas. Pero bueno, las cosas son como son. Como van por diferentes canales, eso es el problema que tienen las estructuras de grandes empresas, incluidos los ejércitos. Que a veces te compran un vehículo increíble en una empresa, pero luego no hay dinero para ruedas o gasolina. Pero bueno, así son las cosas. O que se gasten Para mí, X San dinero Gregorio. y no pongan un soporte para el cañón de repuesto de una 1270 encima de un vehículo de 8 ruedas Claro, recién comprado. Pero bueno, y esas cosas. eso son cosas que, bueno, que digamos, el escalafón bajo va a ser muy difícil que lo arregle. No, eso es imposible. Eso hay que ser flexible. Si, en América, por Hay ejemplo, que eso es un adaptarse, poco parecido. como decía mi cabo, hay que adaptarse. Con lo que te da, es con lo que tienes que trabajar y punto. Tienes que buscarte la vida. Mira, yo siempre he dicho que en América hay dos mundos. El ejército en general y los marines. Yo tengo un respeto infinito por los marines, porque son, como yo siempre digo, que son los españoles de América. Se buscan la vida, no lloriquean, con lo que les dan para la guerra. Y si no lo pueden hacer por aquí, lo hacen por allá. Son tremendamente flexibles, porque les han educado para eso. Entonces, tienen la actitud española. Pues si no te han puesto el soporte, búscate la vida. Pones una cuerda, una goma o te lo pones en los cojones. Te buscas la vida. Y España es muy buena para eso. ¿Qué ocurre? Que también es verdad que muchas veces los fabricantes dicen, ah, ya la arreglan.
Y ese, Pero ese, también cansa. Unas veces ya cansa. Cuando lleva mucho tiempo, a veces cansa. ya, pero claro, es que es un. Es que siempre caiga. A ver, dice un refrán que la mierda que para abajo. Siempre. Bien, Entonces, cambiando de tema. Vamos a hablar de el efecto Hollywood, ¿vale? La película de Shooter, el tirador y todo esto, ¿vale? ¿Qué hay de verdad en todo eso? poco. El efecto Coriolis de No, movimiento de la Tierra. poco. A ver, a mí las películas de francotiradores están bien porque la gente le pierde el miedo y eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque la gente tiene que, aunque sea una película y sean chorradas y le pierden el miedo y no piensan que un francotirador es un descerebrado, ven que el protagonista es un tío normal, es un tío bueno. O sea, son películas en las que hay un bueno, hay un malo, y los dos en general son francotiradores. Pero la gente ve la parte humana del trabajo, ve la parte humana de los tiradores del SWAT, ve la parte humana de un tirador militar, que luego está tirando para ver si el fusil es capaz y le tira una lata de tomate a 2000 metros y ves la etiqueta. Digo, coño. O sea, y la gente dice, joder, qué difícil. Digo, si vosotros vierais que es infinitamente más difícil de lo que sale en la película, porque la retícula tapa la lata, o sea, tienes que Totalmente. mirar hacia la derecha, ves la lata, hacia la izquierda, ves la lata. O sea, que la lata está debajo de la raya. Y le tiras y le das. La gente lo viera, no se lo creería, diría, eso es imposible. Eso es imposible. Bueno, pues lo ponen más fácil, pero claro, te enseñan la lata y eso es lo que a mí me fastidia, porque lo hacen más fácil y aún así la gente no se lo ve. Pero, a ver, yo lo veo bien. Yo creo que la publicidad siempre es buena. Y que la gente entienda que los francotiradores son gente normal, gente que tiene una vida, que va a Carrefour a comprar, que tiene familia, que es bueno. Es bueno. Y más cuando llevas toda la vida en este mercado y te das cuenta que los francotiradores tienen los mismos problemas que tiene todo el mundo. Yo conocía a Chris Kyle, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, y era un tío, Que ahora hablaremos de era su. un tío de lo más normal, era un tío de lo más normal y cuando tenía un problema no tenía ningún problema en llamarte y decirte, oye, que esto, que no entiendo cómo se hace esto, cómo funciona esto. Tengo un montón de amigos que hacen películas, que hacen cosas en Estados Unidos y no lo veo mal, honradamente. Otra cosa es cuando se hacen películas en plan mal hechas. Pues eso me parece ridículo. Pero cuando las películas están bien hechas en material y tal, pues siempre está bien. Aparte, como nos gustan las películas de tiros, pues te lo pasas Siempre, bien. siempre gusta. Entonces, yo lo veo desde una perspectiva lúdica y de que a la gente por lo menos le enseñas que el francotirador no es un tío con cuernos, es un demonio que va matando gente. No, el francotirador puede ser un tío normal con sus hijos, con su familia y que hace un trabajo bueno para la sociedad, tanto desde el entorno, desde la milicia o desde la policía. O sea que yo no tengo nada en contra de eso, siempre y cuando se haga con un respeto y con un mínimamente bien hecho. Cuando ves que el fusil es uno de esos, pues digo, pues no. Haciendo silenciadores con botella y. Joder, qué chorrada, de verdad. Pero bueno, eso está bien, porque así la gente se piensa que eso funciona. Y si algún delincuente intenta hacerlo, pues le pillan, porque como no funciona, pues le pillan. Bien. ¿Cómo te ha afectado en tu vida dedicarte a esto, psicológicamente? ¿Cómo te ha afectado? Nada, honradamente. No me ha afectado. Yo creo que si yo miro alrededor, la gente que tiene mi edad, que lleva toda la vida haciendo otras cosas, unos son notarios, otros son pilotos, otros son, yo creo que están peor que yo de la cabeza. O sea, no, lo único que es verdad es que aprendes a apreciar mucho lo que tienes, porque vas a sitios donde la gente está muy jodida. Y entonces, eso sí, no me ha afectado el trabajo, me ha afectado ir a los sitios donde está el trabajo. Eso sí, yo reconozco que a mí nunca me ha afectado el hecho de disparar. Me ha afectado ni disparar ni a cazar, ni a la gente. Yo creo que cada tiro que haces lo tienes que justificar moralmente. En general no tomas tú las decisiones, las toman otros. A ti te asignan el blanco y tú disparas y ya está. En general no estás involucrado en la selección. O sea, tú no eres un asesino que busca a una persona, sino tú estás haciendo un trabajo y ya está. Es a nivel moral, pero el problema es que el trabajo se desarrolla en un sitio donde la gente lo está pasando muy mal. Y eso sí me afecta. Hay que tener los muebles Sí, ya digamos, la habitación muy bien amueblada para, sí, digamos, el trabajo no llevarlo a casa. sí, es duro porque
A ver, cuando tú ves cómo vive la gente y lo mal que lo pasa, porque estás en sitios donde la gente lo está pasando muy mal, y luego ves de qué se queja la gente aquí, te dan ganas de darles con la mano abierta y decir, pero ¿qué estáis diciendo, pedazos normales? Si vivimos en un mundo que es increíblemente seguro, increíblemente cómodo, que tenemos de todo, joder, de todo, y nos estamos quejando, eso es lo que me fastidia. Entonces, a nivel personal, me hace sentir que la sociedad está despegada de la realidad. Pero no por el... Sobre todo la sociedad occidental, Sí, sí, la hablo de la europea, nuestra. tal, es muchísimo. Solo hay que ver, Hablo de la redes nuestra. sociales y demás, que no hace mucho había zonas para que los niños de 18 años se pudieran meter para sacar sus emociones porque se sentían oprimidos con el mundo. Que hay un Emoción. meme muy Cuando, famoso que se ve una niña de 18 años metida en una zona esa para llorar y hace 40 años ni 18 años estaba desembarcando en Normandía. Entonces, es es que yo, mi padre que era de los que hicieron la guerra, como digo, y mi abuelo que hicieron la guerra de Cuba, todo, o sea, yo le digo que quiero llorar y me pega un guantazo. Vamos, a mí mi padre me pegó un guantazo con 18 años y le digo, es que me siento comprimido y quiero llorar. Me pongo a llorar porque me pega una hostia y me pone la cabeza al revés. Y aparte, ahora se le agradecería infinito. En aquel momento le sentaría mal. Pero te digo que con la edad te das cuenta de que, no te digo yo y quien bien te quiere dar a llorar, pero a la gente hay que endurecerla. Hay que endurecerla porque la gente así aprecia las cosas importantes de la vida. Aprecia lo que es tener comida, lo que es tener agua, lo que es tener luz, lo que es tener gente que te quiera, gente que te aprecie, gente que te respete. Eso lo aprecias cuando ves que el mundo alrededor, en el mundo, lo que te digo, donde se desarrollan las operaciones militares, en general está la gente muy, muy jodida. Muy jodida. Y entonces eso es lo que me duele. Eso sí me afecta. Me afecta la cantidad de amigos que tengo en sitios donde no sé si están vivos o muertos. Que cuando ahora tenemos WhatsApp, antes era un peor, porque antes no sabías nada. Pero era, cuidado, te digo peor, pero me estoy equivocando. No es peor. Antes asumías que si les pasaba algo te lo dirían y no estabas preocupado todo el día. Ahora con las malditas redes sociales esperamos que nos contesten. Entonces tú le mandas un mensaje a un amigo que está combatiendo en Ucrania, por ejemplo, y esperas que te conteste. Si no te contesta, te preocupas. Eh, esas preocupaciones no las teníamos antes. Nos las han metido por la inmediatez de las redes sociales. Entonces yo te digo, a nivel del trabajo, yo creo que no me ha afectado. A nivel de dónde se ha desarrollado el trabajo, sí. Pero igual que una gente de una ONG, o igual, ¿eh? O sea, tú vas a una ONG a trabajar y vas a un sitio donde la gente está muy fastidiada y te afecta a nivel personal. Porque desarrollas empatía con esa gente. Yo tengo muchos amigos, yo a todos los sitios donde he estado tengo muchísimos amigos. Y esa gente lo pasa mal, esa gente desaparecen, esa gente la matan o consiguen sobrevivir. Y yo lo llevo, eso lo llevo peor. Pero el trabajo en sí mismo no, para nada. hay una, cambiando de tema, hay una anécdota de una entrevista tuya en 2006, creo recordar, 2006, 2006 que ha llovido, de tu mujer, Ah, o sí. que va a ser tu futura mujer, Sí, sí. que No, cuando no, la, ya era mi mujer. Me casé en el 99, ya era mi mujer. que cuando estabais de novio además, y creo que fue el aniversario o algo de eso, te regaló una K-47 Sí. y sacando los papeles, la Guardia Civil y demás, y en ese momento pensaste, con esta mujer me tengo que casar. No, no, yo venía, yo estaba en el aeropuerto, venía de volar y me vino a buscar, éramos novios. Llevábamos, pues yo empecé como en mayo, una cosa así. Y eso fue, pues como después de verano. O sea, llevamos 6 meses. Y, bueno, ¿qué coño? Eso fue en noviembre, mi cumpleaños. Y vino a buscarme al aeropuerto y ella sabía que yo quería un Kalashnikov, porque yo había estado en muchos sitios con Kalashnikov, pero en España no se podían tener. Y se enteró porque su familia está muy relacionada también con el mundo de las armas. Ella tiene licencia de armas desde los 16 o 17 años y tiene sus propias armas también. Y, y de repente se enteró que alguien estaba importando Kalashnikov y se buscó la vida para comprarme uno y para hacerme las guías, lo preparó todo y me vino a buscar al aeropuerto. Y cuando yo que era un poquito viva la virgen en aquella época, y me gustaban mucho, bueno, me siguen gustando las mujeres, pero yo estoy un tío casado y un tío serio y ya me limito a mirarlas. En aquella época era libre y hacía más. Y no Éramos sé, jóvenes, como decía el chiste. sí, ahora me interesa menos, ahora me interesa más un buen fusil o una buena moto. Pero me quedé mirando y dije, ¿hasta qué ha llegado Edu?
con esta me caso. Y así fue. Así Ya, fue, pero es que no, aún lo tengo, en la caja fuerte está, el Kalashnikov. Ese es de la familia, ese es como el coche que tenía cuando empecé a salir con mi mujer, está en casa y es de la familia. la reliquia familiar. Sí, sí, totalmente. El Jeep que tenía entonces lo sigo teniendo ahora. ¿Dónde está el punto de inflexión en los tiradores o los francotiradores, digamos, de España o del mundo? ¿En qué punto, digamos, evolucionó o hizo falta realmente que esos tiradores se instruyeran o meterlos en zona de operaciones? ¿Dónde crees que llegó ese punto? No, es que no, los tiradores son los mismos, siempre se han utilizado. Dependiendo del tipo de guerra que ha habido, cuando ha sido guerra simétrica, cuando ha sido guerra de trincheras. Ahora en Ucrania, por ejemplo, es una guerra de trincheras, lo que está viendo. Totalmente. Entonces, los tiradores hacen un trabajo tremendo, claro, porque si tú eres capaz, con precisión, de hacer fuego, el contrario lo tienes psicológicamente machacado. Cada vez que saca la pelota uno, se queda sin cabeza. Entonces, eso siempre se ha usado. Se usaba, a ver, desde el momento que las armas tuvieron precisión para poder hacer esos tiros, en la guerra civil, en las guerras en Europa, siempre ha ido evolucionando, los francotiradores han ido evolucionando con el combate, aprovechando lo que son, que es fuego de precisión a distancia. En las guerras de Oriente Medio, las del Golfo, las dos del Golfo y Afganistán y Irak, se ha aprovechado porque había grandes espacios y se hacían tiros muy lejos. Y ahora, sin embargo, la que hay en Ucrania son tiros más cerca y más de trincheras, pero siempre es lo mismo, ¿no? Yo no creo que haya habido un punto de inflexión. Ha habido un punto de inflexión en la capacidad de los tiradores por el software. Yo siempre digo que el punto es el software. O sea, yo con software, con un fusil de 1960, hago casi lo mismo que con un fusil de ahora. Y de Casi. pasar de libreta y boli a Exacto. directamente. Exacto. Exacto. Y lo gracioso es que, por ejemplo, Strelok, que lo usa la mitad de la OTAN, va Biden y lo prohíbe. Y digo, pero chicos, tú estás tonto. O sea, ¿cómo que lo usan los rusos? Que lo usa la OTAN, lo usa todo Dios. O sea, Boris, es que el líder Borisov es un máquina y todo el mundo ha usado Strelok, que yo no lo uso, pero reconozco que es uno de los mejores software que hay. Eso es lo que nos ha dado estas capacidades. O sea, el tener algo para medir la meteorología, que es un Kestrel, pero eso ya lo teníamos hace muchos años, el tener un software y tener algo para medir la velocidad en boca. Esas tres cosas han sido las que nos han dado las capacidades que tenemos ahora y eso es lo que le ha pegado un empujón a las capacidades de los tiradores. Antes no teníamos una forma simple de medir la velocidad en boca, ahora tenemos Lab Radar, Magnetospin, Bullet Seeker, sistemas baratos, simples, que puedes mandar a un tirador a combatir y llevarlo montado y medir la velocidad. Y eso no se podía hacer hasta hace muy poquito. Y eso es lo que ha cambiado de verdad las capacidades. Ese para mí es el punto de inflexión. No es tanto del entorno de combate como de las herramientas que tenemos para poder ser más efectivos. Pasemos a tu faceta literaria. Hombre, yo no llevo Escribiste, la vida bueno, literaria, además, pero bueno. obviamente de los libros por los que más se te conoce es por Sí, el Tomate Sniper, que posiblemente sí, sea la Biblia de francotiradores en español. sí. Yo siempre he querido tenerlo, pero nunca lo he encontrado porque no está Sí, disponible. a ver, estoy trabajando. Es que se murió el dueño de la editorial de Paladin Press. Se murió y yo no me imaginé que escribir, perdona, imprimir libros fuera tan complicado. Eh, en Amazon no es fácil para nada. Yo llevo 2 años pegándome con Amazon, al final los he mandado al cine. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? A ver, Amazon es fácil si lo vas a vender. Pero si vas a vender libros y te dicen, no, tiene que hacer una declaración de impuestos en cada país que se venda, pero usted está loco. Voy a hacer yo que los libros míos, por ejemplo, el de 100 Sniper Exercises se venden en casi 50 países. ¿Cómo voy a hacer yo 50 declaraciones de impuestos? Estamos locos. A ver, una locura. El tema es que se van a poder editar pronto. Estoy trabajando, uno lo tengo casi terminado, me refiero a la edición para hacerla en España, el de 100 Sniper Exercises en inglés, por desgracia. Y el de Ultimate Sniper, en breve también, cuando consiga reunirme con John para hacer los derechos. Pero vamos, que se harán. Pronto estarán disponibles. A mí me fastidia muchísimo
que un tirador se tenga que gastar el dinero que piden por esos libros en Internet. No debería ser así. Un libro de estos no debería costar más de 50, 60, 100 pavos. Pero no 500 pavos, estamos locos. Han llegado a valer 3.000 pavos. Un libro dedicado mío, 3.000, estamos locos. No, Pero no pagaría. actualmente es inviable encontrarlo, no está. No, no, es totalmente inviable. Pero vamos, en breve espero que se pueda conseguir. Sí, yo en cuanto salga yo lo pillaré. ¿De dónde viene esa iniciativa? Ese libro. Viene de que no había. Así de fácil. Yo no, a mí no me interesa la literatura, me refiero a escribir libros. Es el tiempo que dedicas es brutalmente inefectivo en cuanto a dinero. O sea, es una pérdida de dinero bestial. Pero eran necesarios. Yo he escrito unos cuantos libros, porque para el Ministerio de Defensa he escrito todos los manuales de Barrett, el manual de visión nocturna, el manual de Asindrat, que los he escrito yo. ¿Qué ocurre? Defensa sacó uno, en uno puso manual basado en el manual de Eduardo Lorenzo Puente. En uno de ellos, en los demás no ha puesto nada. Pero esos manuales los he escrito yo todos. Y luego escribí los libros, por decirlo de alguna forma, de venta pública. Y era por la exclusiva necesidad de que existieran. Yo no escribo un libro si no es necesario, no tengo ningún interés en es que he escrito un libro, a mí me da igual. Yo lo que quiero es que la gente lo tuviera. Cuando no había manual en español, escribí el manual en español para que los tiradores españoles tuvieran el manual. Cuando no había un libro de ejercicios de francotirador, escribí el libro de ejercicios de francotirador, que lo tiene todo el mundo. En un mundo como este, que somos tiradores y que somos poquitos en el mundo, se han vendido 20 y tantas mil copias del 100 Sniper Exercise. O sea, 20 y tantas mil copias. Hay gente que dice que son escritores que no venden ni la cuarta parte que es de los libros. Yo no me considero escritor, pero se han vendido muy bien. Y es por la necesidad. No es no es por darme el gusto de escribir o que yo sienta un placer especial por escribir. Es que creo que hacen falta esos libros. Y yo creo que hace falta una actualización del manual en español, pero el problema es ese, que ahora hay un problema con los libros, que ya no se venden libros como antes, la gente tira por el mundo digital, por los vídeos, tal, y yo, la verdad, 3 años de trabajo que me pasé para hacer los manuales, no le veo, tengo muchísimo trabajo como para meterme en eso. No lo veo, honradamente. O sea, es una paliza de trabajo que te pegas. Rentabilizarlo económicamente es inviable, lo haces por gusto. Al final, por mucho que se venda, no recuperas el tiempo que has dedicado. Y era por la necesidad que hubiera ese libro, que hacían falta esos libros. Es que Ahora no que yo había. no creo que hagan tanta falta, no tiene mucho sentido. Uno de los, digamos, de los francotiradores más conocidos con los que he estado ha sido Chris Kyle, que lo conoce obviamente la película de El francotirador. Y creo que también ayudaste a escribir su libro autobiográfico, si no recuerdo mal. Me mandó una copia para que lo revisara. No le ayudé a escribirlo porque yo no le conocía. Yo no le conocía cuando hizo el libro. Yo le conocí justo cuando el libro. Y entonces él me mandó una copia para que la leyera antes de publicar. Pero yo, en la época que él estaba escribiendo el libro, por decirlo de alguna forma, yo no le conocía todavía. ¿Y cómo Yo era? le conocí a raíz del libro. Y prácticamente los 3 últimos años de su vida. La primera vez que quedé con él fue en el SHOT Show. En un SHOT Show, precisamente hablando del libro. Hablando de su libro y del mío. Porque él usaba mi libro para entrenar a sus tiradores. Entonces, quedamos para eso, porque hablamos y dijimos, coño, vamos a vernos. Y como en el SHOT Show, ahí en Las Vegas, nos encontramos todos, pues quedamos, hablamos, empezamos a compartir balística, a compartir cosas, porque a mí se me da muy bien la balística y yo ayudo a muchos tiradores con el tema balístico. Y a partir de ahí empezamos a intercambiar cosas, datos, tal. Y luego pues ocurrió la desgracia que ocurrió. Y, y la cosa fue un poco más conocida porque no tenían en su unidad de SIL, no tenían a nadie que hablara español. Y entonces las cadenas de televisión americanas de habla hispana, en Miami, en Los Ángeles, todo esto, querían alguien, un francotirador que hubiera conocido a Chris Kyle para hacer la presentación de la película y del libro. Y entonces me pidieron si lo podía hacer yo y estuve por las televisiones americanas haciendo la presentación de la película y del libro.
pero ese fue el tema. O sea, él, a ver, nosotros no éramos amigos de tomando cervezas todos los días. Nos escribíamos muchísimo y nos veíamos pues, prácticamente una vez al año en el show. Pero era, bueno, la verdad es que en el show nos veíamos y nos tomamos unas cuantas cervezas. Pero no, yo no le consideraría un amigo mío. Era un tío que conocía, que compartíamos temas profesionales y que compartimos durante un tiempo días en el show, pero no era una persona con la que hables todos los días, que sea amigo tuyo, que vayas a tomar cervezas, que te veas con la familia. Otros sí, tengo muchos otros francotiradores que sí, españoles y extranjeros, pero con Chris Cahill no. ¿Cómo estás a día de hoy? Yo encantado. No, te lo digo en serio. Eh, he descubierto, tras la pandemia, la libertad de volver a estar en mi casa. Estaba trabajando mucho en Estados Unidos, tenía la academia en Estados Unidos, la State Academy en Alabama, y ha sido una experiencia maravillosa, pero estaba trabajando demasiado en Estados Unidos y estando poco en casa y haciendo poco otras cosas. Y tuve la suerte que vino la pandemia y me tuve que volver a España, porque tuvimos que cerrar la academia allí en Estados Unidos, y empecé a hacer otras cosas que me apetecían mucho más. Y entonces ahora viajo mucho, doy muchos cursos de tiro, viajo a muchas, otra vez puedo viajar a ver, a dar cursos a zonas de conflicto y me lo estoy pasando muy bien. Estoy muy bien a nivel personal, me va muy bien todo, gracias a Dios. Siempre, como todo, nada es perfecto. O sea, cada año que pasa, digo, el año que viene me voy a cuidar más físicamente, voy a ponerme más fuerte, voy a poner... Pero bueno, tengo 62 tacos. Para los de mi quinta estoy bien. Y todavía puedo correr con el fusil. 5 kilómetros. No quiero correr más que me da un infarto. Y nada, pero bien. La verdad es que muy bien. Las competiciones me van muy bien. Eh, empezamos con lo del 22. Estoy primero del mundo. Que este año me ha ido fatal en Francia. Fatal, fatal. Pero como lo hice muy bien el año anterior, en el ranking sigo estando o el primero o el segundo. O sea que me va bien. Estoy contento. Y muy tranquilo. Y la verdad es que disfrutando de todo lo que he hecho durante los últimos 30 años. Ahora viene la época de disfrutar de los amigos, disfrutar de mi casa, de la familia, de las amistades, Lo que de más vale en esta vida elegir, es el tiempo. claro, elegir los viajes que hago. Ya te digo, es que vivía en los aeropuertos antes y era un poco rollo. Sentía que estaba perdiéndome parte de mi vida por viajar tanto de la forma que viajaba. Ahora no. Ahora no quiero hacer más de un viaje al mes, los elijo. Bien, estoy muy a gusto y con las competiciones, pues yendo a todas las que puedo. Me encantaría hacer PRS, tengo unas ganas, pero es que no doy más, no doy más de sí. No doy más de sí, no puedo hacer mucho más de lo que hago. Yo creo que ahora toca disfrutar del trabajo bien hecho. Te has dedicado Sí, toda una vida a enseñar a la gente, a llevar el tema del trabajo francotirador y ahora pues dedicarle un poco más tiempo a ti y a tu familia, pues se agradece. sí, ya te digo, he tenido esa suerte que la pandemia me ha permitido, estaba construyendo una casa, me ha permitido estar en mi casa durante la construcción, terminar la casa como yo quería, siempre es un placer hacer una casa como tú la quieres, disfrutarla con la familia, con los amigos. Y yo ahora puedo hacer cosas que hace muy poco no podía hacer, como irme con mis amigos a hacer 4x4 a Marruecos. Nunca he podido hacer eso, siempre tenía viajes, movidas. Ahora mis amigos me dicen, vámonos en diciembre hacer dunas a Marruecos y me puedo ir. Ahora puedo elegir. Entonces, no tengo nada que no pueda empujar como ver de mes. Me puedo permitir el lujo de disponer un poco más de mi tiempo. Y eso me ha dado mucha tranquilidad y disfruto más de la vida. Bien, Eduardo, no te quiero quitar mucho más tiempo, llevamos aquí posiblemente una horita y media, 2 horas. Me Pues, podía pegar aquí otras 2 horas y media perfectamente yo porque hay encantado. Yo muchísimos encantado. temas a tratar, la verdad. Ya te dije que yo estoy encantado, que la gente, yo comparto, siempre, nunca me he guardado nada para mí, ni en los libros, ni la gente que me conoce lo sabe. Tenemos muchos amigos comunes y te lo habrán dicho. O sea, a mí cuando la gente me pregunta algo me siento y digo, mira, todo lo que yo sé es esto. Y si lo digo, no me guardo nada para mí. Porque creo que si los demás hubieran hecho lo mismo conmigo, yo nunca habría llegado a saber lo que sé. O sea, si los demás hubieran sido egoístas con su conocimiento, si cuando yo voy a una fábrica y hablo con el tío que hace los cañones y él no comparte lo que él sabe, yo no aprendo. Si cuando voy a una fábrica de óptica y el que está haciendo las lentes no comparte sus conocimientos conmigo, yo no aprendo. Con lo cual,
yo no puedo permitir, sería muy egoísta si yo no compartiera lo poquito o lo mucho que he aprendido. Así que, pues nada, aquí estamos para lo que necesitéis y si quieres un día una experiencia menos personal y más técnica, pues también. Sí, la idea dentro de un tiempo ya hablaremos, ya sobre todo nos centraremos mucho más en balística, el tema del tiro, armas y sobre todo, más la parte técnica para ir conociendo un poquito más el tiro. Lo dicho, Eduardo, no te Perfecto. quiero quitar mucho más tiempo, ha Yo sido un placer. encantado y encantado de hablar con un amigo y todos los amigos legionarios. Y para cualquier cosa que necesitéis, siempre he estado aquí, pero te lo vuelvo a reiterar que siempre estaré para vosotros. Lo dicho, familia, Eduardo Abril de Foncuberta, cualquier persona que conozca el mundo del tiro de precisión sabe quién es, su trabajo lo precede, no lleva 2 días en esto. Lo dicho, familia, nos vemos en el próximo vídeo.